No sé qué le muevo. Ok. Bueno, vamos a empezar a preparar todo. Olis, 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 bienvenidos. Se ha unido, dice, se ha unido Yaritza, bienvenida, Tetem, bienvenida Adriana, Alfredo, Olis, Olis. Gracias por venirme a acompañar, chicos. Soy nueva por aquí en TikTok, chiquillos, pero los invito a que me acompañen a cocinar una cena bien sabrosona. Así que si son nuevos en la cocina y son principiantes, quédense conmigo, chiquillos. Les voy a compartir el día de hoy aquí las preciosuras de YouTube, un delicioso bistec a la mexicana, pero quise compartirlo también con ustedes. Vamos a conocer a gente nuevecita, chiquillos. Espero les guste estar aquí con nosotros. ¿Okidoki? Solo que ahorita traigo una duda muy grande. No sé si estamos en vivo ya en YouTube. Si estamos en vivo, Isa. Ay, no me hace caso, Polete. A ver. Quiero checar algo. Sí, ya estamos en vivo. Es que estaba checando, chiquillos, que estuviéramos todo bien en YouTube para empezar. ¿Sale, vale? Hola, chiquillos, mi nombre es Ingrid. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Kendra Zamorano, hola corazón, bienvenida. Buenas noches a todos. Saluditos. ¿Desde dónde nos están mirando? Cuéntenos desde dónde nos acompañan. El día de hoy nos están acompañando nosotros aquí en Tijuana, chicos. Si hay alguien de Tijuana por ahí, levante la manita, chiquillos. Vamos a hacer una receta bien sabrosona, porque ya saben que las recetas de aquí de Tijuana son bien, dale. Okidoki. Bueno, vamos a empezar. Dice Daneli, hola chicos, hola a todos, bienvenidos. Omar Figueroa, bienvenido, saludito. Bueno, ok chicos, vamos a empezar. Les cuento, miren, tengo por aquí todo un mere que tenga todas las verduras que voy a necesitar. Sazón mexicano, Olis, ¿cómo estás? Bienvenido, Sazón mexicano, gracias por venirnos a acompañar. Happy Man, Olis, ¿cómo estás? Rojo, bienvenido, dice desde mi casa, muchas gracias. Pues desde aquí, desde su casa también, chiquillos, vienen a acompañarnos. Vamos a hacer una cena bien sabrosa. ¿Sale, vale? Voy a hacer un bistecito, ya saben, la Ingrid con sus recetas, esas recetitas caseras que la Ingrid se avienta bien facilonas, okidoki. Así es que vamos a hacer un bistec a la mexicana bien facilito y les cuento que ya tengo unos frijolitos por aquí bien deliciosos de rechupete, porque los pusimos a cocer. Bien sencillitos, ya saben que a mí me gusta cocer los frijoles bien sencillitos y pues estamos usando todavía el frijolito peruano. Vean ustedes, frijolitos peruanos todavía tenemos por aquí, pero les cuento que yo nomás los puse a cocer con pura sal,
Y el Johnny vino y le echó, que si la cebollita, creo que nada más le puso cebollita y todo eso, porque no quiso que nos dejara así. Bueno, vamos a complacer al Johnny, ¿o quiero qué? Y a la Polete. ¡Ay, no! Hoy los voy a complacer y hoy todo el día los he estado regañando. Levanten la mano por las mamás regañonas. Yo soy mamá regañona. Ustedes tienen chiquillos, son regañonas. Las mamás son regañonas con ustedes, sí, ¿verdad que sí? Yo también soy mamá regañona. Soy muy mamá colinche. Oigan, pues vamos a empezar bien sencillito que vamos a hacer esta receta el día de hoy, ¿ok? Pero les cuento, vamos a quitar esto. Es que por aquí tengo lo que son las verduras que voy a necesitar, miren. Pero no quiero que les esté abarcando todo el espacio, la olla de los frijoles. Uy, estos frijolitos quedaron tan ricos y tan tiernitos, miren ustedes. ¿Les gustan los frijoles de la olla? A mí sí me gustan, miren. Les digo algo, quedaron así de puro chiripita nada más, porque la verdad ni siquiera los probé, o no sé si yo ni les echó más sal, pero quedaron bien buenos. A mí me gustan mucho. Ay, estos quedan bien suavecitos. Bueno, vamos a ponerlos por acá por un poquito. Y aquí tengo la carnita, miren. Vamos a esta carnita, nada más que yo no le he dado la enjuagadita todavía. Todavía no le hice enjuagadita. Ya saben que me gusta enjuagarla, porque el Johnny dice, no, que dale una lavadita que no sé qué. Aunque dicen que no se debe de hacer esas cosas, pero pues bueno, vamos a hacerlo. Okidoki. Aquí tenemos el sartencito. A ver, chicos, les cuento que estamos transmitiendo en TikTok. Yo les dije, lo prometido es deuda. Yo les dije, mañana me voy a conectar en TikTok. Si no empiezo ahora, no va a ser nunca. Es que tengo mucho tiempo de querer estar aquí con toda esta comunidad preciosa de TikTok. Y la verdad, ni siquiera, como les comento, no me animaba a dar ese paso por muchas cuestiones, pero miren, ya estamos aquí. Okidoki, huevos a la pera. ¿Cuáles son los huevos a la pera? Yo no sé cuáles son los huevos a la pera. Yo quiero una mami regañona, dice, usted está bien bonita. Ay, muchos thank you. Oigan, pues vamos a ver, dice, hoy es mi cumpleaños. Kendra, ¿en serio? Felicidades. Que bien la pases. Ay, felicidades, que Diosito te conceda muchos años más, corazón. Diego, saluditos, gracias por las personitas que se están uniendo aquí en TikTok, chiquillos. Discúlpenme, soy un poquito nueva en estas cosas, así es que no se me desesperen. Ustedes cualquier cosa que tengan una duda o algo que me quieran preguntar, pregunten, no pasa nada, ¿sale, vale? Muchas gracias, no, mi corazón, gracias a ti por compartir ese precioso momento con nosotros aquí, mi reina. Mira, un besote y un abrazo, que Dios te dé muchos, muchos años, y muchos regalos, ya después nos compartes regalitos, Okidoki, dice, se ha unido Diego, no sé, ¿quién está por aquí en TikTok? Dice que es Diego. Bueno, vamos a empezar. Bien fácil, porque les digo que nada más vamos a hacer el bistec. Entonces, para eso, déjenme, le voy a dar ya saben, la Ingrid y sus cosas. Vamos a poner los cuchillitos. Hoy ando como muy pegalona el día de hoy. Pepe, saluditos a las personetas que se van uniendo en TikTok. Saluditos, chiquillos. Siempre fuerte, bienvenido, gracias por venir. Bueno, chicos, bienvenidos a todos los que están uniéndose. Vamos a empezar con la cocinada. Espero que esta recetita les sirva de mucho. Es una recetita de esas recetitas de la abuela. ¿Y por qué de la abuela? Porque esta receta ha traspasado generación y generaciones en generaciones, chicos, porque la receta del bistec ranchero saben que nunca debe de faltar en el menú de la semana. Así que hoy lo vamos a hacer de una manera bien sencillita y bien sabrosa. Ya saben que la Ingrid se avienta unas comidas con un sazón que dicen de aquellas, porque de la vista se mira, chicos, se mira. Se mira lo que es bueno. No digan que no, no digan que no. Así que si miran la comida así, algo que ya saben que nomás que me falla la presentación. Eso sí, no. Soy un terror para la presentación en la comida. Eso sí, no. Soy un gran, terrible terror. Ok, bueno, vamos a empezar.
Bueno, bueno. Oigan, dicen que por ahí lo primero que debo de hacer es darle la enjuagadita a esto. Pero para que no se me haga tanto rollo, miren lo que voy a hacer. Quisiera esta noche. Uy, esta está súper delgadita. Parece como si fuera hasta para milanesa. Y está rica porque no tiene casi nada, nadita de gordito de grasa. Uy, la dieron bien, bien delgadita. Pero está súper bien. Chirirín, aquí está, miren. Aquí está la carne, la Ingrid le dio la enjuagadita porque, ay, no. Vamos a ver, ellos, no sé, si a la gente de TikTok le gusta la cocina, chicos, no sé. La idea es que ustedes nos acompañen a compartirle esta hermosa comunidad de YouTube una receta bien sabrosa, ¿sale, vale? Y pues a la Ingrid le encanta hacer familia y amigos y todo, y dije, vamos, vamos, vamos. A mí no me dicen, detente, alguien me detiene. Ok, vamos a empezar. Ya tengo la carnita. Vamos a empezar a ponerla en su lugar. Miren, cucharitas. No dice nada, ¿eh? Están calladitos, chiquitos, porque están tan callados. Porque están tan callados. Oigan, entonces vamos a empezar. Cuéntenme, ¿les gusta el bistec? ¿Les gusta la carne? ¿Les gusta la comida? ¿Qué les gusta? ¿Desde dónde nos miran? Platíquenme algo, no sean malas. Ustedes, chicos, también cuéntenme qué comieron el día de hoy, qué comieron, qué hicieron, qué cenaron más bien, porque hay muchas personitas que nos ven de otros lugares que ya está muy nochecita, así que cuéntenme ustedes qué hicieron. Presúmanme sus comidas deliciosas, ¿eh? Miren, este bistec está bien, pero bien, delgadito. Parece como si fuera casi para milanesa. Quisiera esta noche probar de tus labios un soplo de vida para mi corazón. A ver, les digo una cosa. Tomé café bien poquito, nada más. Hoy bien poquito café. Pero como hoy he estado un poquito bipolar, dije, no, chiquita, ni le metas tanto al café porque si no te vas a poner peor. Ya me conozco. Y así que cuando se conozcan, dije, párale, chiquitita, párale, porque si no, te va a dar el salta para atrás y el salta para adelante y todas las cosas, si le metes algo que te acelere todavía más. Y dije, no, le tuve que meter freno y ya nomás me tomé un cafecito. Ay, ok. Vamos a ver, vamos a partir. ¿Qué andan cocinando? Dice Ribo. Vamos a cocinar, corazón. No vamos a cocinar, corazón, ¿eh? No. Y no piensen en esas cosas. Vamos a cocinar, corazón, un bistecito rechero de esas recetitas, pues, de la abuela. Les voy a decir una cosa, yo no tuve la dicha, esto es en honor para todas las personitas que tienen abuelita. Yo no tuve el privilegio de tener abuelita, pero esta recetita la preparaba mi mamá, pero le voy a poner ese toquecito de la Ingrid. Lo vamos a hacer así, especial de la Ingrid. Y pues es en honor a las abuelitas, porque yo estoy segura que esta recetita ha pasado por tantas generaciones como no se pueden imaginar. Y no hay nada mejor como las abuelitas que tienen experiencia para la cocina. No hay nada mejor. Ay, y saben una cosa, ya mi cerebro registra prepararlo, el bistec, hacerlo así como si fuera tipo, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Cuando de infancia ya te estás como acostumbrado a una cosa, como que lo haces todo el tiempo así. Ay, es que no les enseño ahora por qué salieron unos cuadros más recuadros así más chiquitos. Miren, fíjense ustedes nada más cómo lo estoy dejando. O sea, bien chirris, y lo puedes cortar en julianas, lo puedes cortar en cuadros y todo, pero yo lo estoy dejando así.
¿Por qué? Porque ya mi cerebro en automático, los que les comenté la otra vez, que automáticamente ya haces las cosas así como que de inercia, ya digo, ¡ah! Y si yo no lo quería cortar así, ya mi cerebro ya la cajeteó. Eso es normal. Ni modo. Pero bueno, no pasa nada, no me lo voy a comer en rodajitas, ¿verdad? Tampoco. ¿Ustedes qué piensan? ¿También hacen lo mismo? Cuéntenme, cuéntenme. Gracias por todos esos corazoncitos que nos están dejando. Dios los bendiga y les dé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok, oigan, pues vamos a empezar a hacer esto porque la Ingrid después, Kendra dice, ¿has probado el arroz con plátano? No, corazón, no lo he probado, pero traigo esa espinita. Oye, ¿y sabes qué? Yo no sé por qué no lo he probado, si un montón de veces he tenido tanto plátano en casa, teniendo tanto plátano en casa y que a veces se me echa a perder. Es la verdad, porque no me lo como. Es que el plátano me inflama. Miren, les voy a decir un secreto. Esto que ustedes están mirando, es que yo como mucho plátano, por eso me pasa esto. Es que por eso no como plátano mucho, porque si tengo la peyotita y luego cuando como plátano, se me bota peor y ya después no les pasa que cuando les inflama algo, después andan en la calle y traen unos calambres y luego andan así, porque ya no saben si es un gas o qué es. Trae todos los calambres ahí, todos atorados ahí, digo, no, y es que a mí me pasa eso cuando como plátano, pero ya no voy a dejar que el plátano se me quede ahí. Lo que voy a hacer que antes de que el plátano se haga madurito, me lo voy a comer con arroz. Voy a probar. Porque nunca se me ha ocurrido eso, no lo sé. Lo que les digo es verdad y no van a decir que no. Cuando se inflama el estómago y de repente traes así como una crisis nerviosa por todo el merequetengue, porque así se hace, y luego cuando te agarran en la calle y dices, y no sé qué voy a hacer, permiso. Es que a mí así me pasa mucho y a veces me quedo así quietita porque yo digo, estos calambres no son normales y ay, no, y trato de controlar mi sistema porque si no se hace toda una bomba en el estómago. Me pasa mucho si tomo leche o plátano. No sé por qué. Y muchos dicen que les inflama también el repollo y esas cosas. Y por eso trato de evitarlo. Ay, ya, chicos, acuérdense que a la Ingrid le encanta el chisme sazo. Ay, chicos, es que lo que ustedes no saben, no me conocen en TikTok. Fíjense que la Ingrid es una chiquecita, una señora que se siente chicuela, que hace lives allá en YouTube. Y luego le encanta el chisme. Y en vez de mover las manos, se agarra plática y plática y plática. Y ya después, la cocinada, bien, gracias, yo estoy en la cafeteada y repapaloteándome la lengua y no me apuro a cocinar. Esa soy yo. Pues si no me conocían, les digo Oli porque pues ya sé, de verdad, ya sé que tengo ese defecto, chicos. Pero vamos a empezar. Miren, no me gustó mucho porque esta carne estaba bien rojita, así como la Ingrid, fresca como la lechuga. Y después se puso como la Ingrid cuando anda en esos días de bipolar, toda paliducha, miren, toda así, desabrida. Así, no, hombre. Vamos a empezar a mover la dejaron bien delgadita. Es que no es que la dejaron, no sé si Johnny la pidió como tipo para milanesa, pero pues no pasa nada. Lo único, pues, que no va a estar igual. Yo pienso que no va a estar igual de jugosa. Miren, ay, qué diferencia. Miren ustedes. Dice, me voy a Colombia. ¿Cómo que te vas a ir a Colombia? Dice, ya me voy a dormir porque mañana tengo que viajar. Ay, corazón. Bye, que te vaya muy bien. Descansa y ya después nos cuentas a ver cómo está por allá. Después nos cuenta, chiquilla. Vamos a empezar a poner el sartén, okidoki. Ay, muchas gracias por las personitas que le están dando like al nuestro live aquí en TikTok, chiquillos. Gracias por las personitas que se han unido. Y también aquí en YouTube. Ya saben que son mis preciosuras, ¿eh? Vamos a empezar así, miren. Vamos a empezar a ponerle un poquito de... Bueno, no un poquito, porque esta carne casi no tiene grasa.
Entonces lo que tenemos que hacer es que la grasita, hay que echarle bastante aceitito para que no se vaya a pegar. ¿Ok? Oigan, ¿se dan cuenta que ahora empecé más tarde? No, ya ni les cuento. Ya no les voy a platicar todas las historias de terror que me pasan antes de estar aquí. Pero ya saben que la Ingrid no da una. No, hombre, chicos, me equivoco bien mucho. Yo no sé qué voy a hacer, la verdad. No sé qué voy a hacer con la Ingrid. De plano, en vez de ponerse al 100 cuando tiene todo encima, me pongo toda atarantada. Soy una atarantada de primera. Ustedes no se pueden imaginar cómo estoy yo. Y como que me atacan los nervios y más atarantada me pongo bien tontita. Como que las cosas no me salen menos, no sé por qué. Quisiera esta noche. Ya tengo que mover las manos porque ya me queda este pedacito de bistec. Dice Sazón, dice que no felicidades por tu cumpleaños. Ay, dice con el chef en proceso. ¿Cómo que te vas a ir con el chef en proceso? ¿En serio? ¿Cómo te llamas? Kendra. Ay, nos saludas al chef en proceso, ¿eh? A ver, el chef en proceso no es un youtuber delgadito así de lentes, creo que cocina también su mamá y estaba en MasterChef, algo así, ¿no? No sé si sea él. No sé si sea él, a ver, ustedes cuéntenme. Ni nos conocen. Es decir, ¿quién es esa Ingrid de Casa Culinaria? Ah, no sé, una que... ¡Uy, casi me ando volando la gallinera, la periquera! Fíjense que casi me ando volando la uñeta. ¡Ulis! Oigan, ya está. Ya está. Vamos a poner la carne. Yo lo voy haciendo como si estuviera aquí solita. Ya nada más les voy a ir platicando qué es lo que le voy poniendo, ¿vale? Dice, ¡ay, Yorcael! Hola, Yorcael, perdón, no te había visto, corazón, bienvenida, muchas gracias por venirme a visitar. Oigan, miren, vamos a dejarlo poquito así, nada me costaría agregarle ahorita todo lo que es el sazón, ¿ok? Pero vamos a dejarlo poquito a que empiece a soltar así juguito. Vamos a agarrar un poquito, porque no quiero que se empiece a perder los sazoncitos. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a ir haciendo. Vamos a dejar que empiece a sacar jugo. Miren, el día de hoy voy a usar cúrcuma, voy a utilizar estas que son la mezcla de hierbas finas, ya les platiqué ayer qué es lo que contienen las hierbas. Bueno, esa mezcla por si ustedes quieren prepararlo así por individual en casa, vamos a utilizar pimienta, que si el ajito, un poquito de tomillo y sencillito con cebollita. Ay, ¿ustedes qué creen? Miren, aquí está cilantrito. Vamos a sacar los tomates. No sé. Miren nada más lo cortito que lo puedo aventar, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Miren. Ay, es que yo me emociono. Quisiera saberlo hacer así, ¡brum! Y luego aventarlo por acá y luego darme una vuelta y luego cacharlos. Ay, pero no sé hacer esas cosas, estoy bien tontita. No puedo. Estoy bien toys. Bueno, vamos a usar tomates. Bueno. Hello. Bueno. Probando. Chiles. Parecen como teléfono, ¿verdad? Está descompuesto el teléfono. Ok, vamos a poner chiles jalapeños, cebollita y papas. Eso es lo que le voy a poner. Nada más, esa respectiva verdurita. Y como, vean, la carnita ya está soltando jugo. Miren ustedes, qué rico juguito. Olis, bienvenidos. Juan Palacios, muchas gracias por venirnos a acompañar. Tania, muchas gracias, corazón, por venirnos a acompañar a la cocinada.
Ok, aquí ya está empezando a soltar el juguito. Es que quiero que suelte un poquito más. No, lo vamos a dejar a que suelte más para ponerle los condimentos, para que cuando ya se absorba, bueno, se seque ese juguito que está soltando la carne, quede todo el sazón en la carnita bien deli, deli, deli. Ahorita vamos a ver de lo que estoy hablando, de lo que estoy hablando. Oigan, vamos a poner esta tabla. Ay, tengo mucha sed. Aquí está. ¿Te vas a hacer un café? Eres de las mías, corazón. Estoy hablando del café. Quisiera yo cafetearme ahorita algo, pero tranquis, tranquis. Ahorita vas a ver. Tengo que lavar a fuerzas esto porque le iba a dar la vuelta, pero como esa carne tenía mucha, ya saben qué, no quise darle la vuelta para que no se fuera como nada más a manchar. Dije, no, mejor vamos a darle una disque lavada. Acepto, disque lavada. Vamos a dar una disque secada. Y pim pom papas y listo. Ahora sí, viene lo bueno, chiquillos. Aquí tenemos esto y vamos a empezar. ¿Ustedes qué dicen? Empezamos preparando lo de las papitas. ¿Saben por qué? Porque la papa se va primero. Porque la papa es más dura. Mari, hola Mari, hola Omar, ¿cómo están? Bienvenidos y buenas noches. Buenas noches, Mari, Mari de mi corazón. Saluditos, mis corazones, gracias por venirme a acompañar en esta noche que les voy a preparar. Yo una rica cena. Yo sé que les va a encantar. Ahorita van a ver qué delicioso va a quedar. Ahorita le voy a dar una lavadita a la papa, ¿eh? No crean que nada más la voy a estar así como manoseando y se la voy a agregar. ¿Ustedes también pelan rápido o nomás yo? ¡Ay, ay, ay! Ingrid, nomás tú lo puedes, tú las puedes todas. No, es que soy bien desesperada, ustedes ya saben que yo me desespero, entonces no es por cuestión de que diga, ¡ay, quiero pelar y picar todo rápido! No. Aquí el problema es que yo me desespero a hacer las cosas lentas. Ese es el punto. Pero dicen que las personas que somos así como nosotros, por eso nos suceden muchas cosas, por atarantados. Ándale, por andar de atarantada. Esto te pasa por atarantada, chica. Miren. Y para empezar, a mí me gusta, ya saben que me gusta agarrar y empezar a poner todas las cosas en un solo lugar. A ver, vamos a ponerlas así. Saludotes para Aarón Cubillas. Dice Osito Bimbo. Julio, buenas noches, Julio. Bienvenido. Gracias por venirnos a acompañar, Julio. Saluditos. Ay, tengo un tiradero en el piso, pero no sé si ponerme a limpiarlo o ponerme a cocinar. Primero cocinamos, ¿no? Miren, voy a poner estas 3 papas. Ahorita voy a ver si con estas es suficiente o en realidad me va a hacer falta. Pero no creo, es que no quiero que se pierda tanto el bistec entre la verdura. Entonces, como le vamos a agregar todavía chile, tomate, cebolla, cilantro, chile, tomate, cebolla, mete la pata a la olla. No es cierto. Esas cosas ustedes las escucharon cuando estaba chiquito. No sé por qué se me vino a la cabeza. Yo creo que cuando estaba chiquita decía esas tontadas yo. ¡Ay, las sigo diciendo todavía! ¿Qué te pasa, Ingrid? ¿Qué te pasa? Miren ustedes. Este juguito. No se alcanza a ver, si se alcanza a ver el juguito. ¿Se alcanza a ver el juguito? Sí. Poquito, ¿verdad? Entonces, miren, aquí lo que vamos a hacer es que como el juguito ya se le va a empezar a secar, vamos a dejarlo abierto para que se seque, porque si está cerrado va a seguir haciendo vapor y no queremos que eso pase, ¿ok? Queremos que ya se empiece a secar
para poderle agregar lo demás. Ay, ya saben, ustedes están enfrente de una moquillenta por aquí. Es que ya saben que yo, ya saben, la Ingrid y sus cosas. Dice que se ha unido Leti. Leti, bienvenida. Muchas gracias, corazón. Simi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Mar Montes, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Quién anda por aquí? Dice el Julio. Ingrid dice, está contenta hoy. Qué bueno. Yo siempre estoy contenta. Y también estoy enojada, las dos cosas a la vez. Es que dependiendo de la situación. Si estoy pasando un momento alegre, voy a estar alegre, voy a sacar mi lado alegre. Pero si hay algo que detone ahorita mi Juan, ¡ay! Me pongo como la troncha todos. Ay, hasta me trabo, ¿ves? ¿Ves lo que provoca? ¿Ves lo que provoca, Lele? Sí, es que es la verdad, todo puede pasar. No, de mí no se confíen en nada, porque yo puedo cambiar de humor así de repente. ¡Ay! Es cierto. Es que, chicos, hay que tratar de estar alegre. Todo el día he estado de berrinchuda, de peleonera. Entonces, ahorita tengo que estar alegre. Digo, cálmate, Ingrid, ya todo el día estuviste peleando, ya. Es que yo reniego hasta conmigo misma. Miren, ya está la carne. Ya el juguito ya se le absorbió un poquito. Miren, vamos a empezar a poner. Ay. Miren, pimientita. Que si la pimientita, acuérdense que les dije que le iba a poner esta mezcla de hierbas finas, es que se les dice así porque son finitas, pues, ok, no lo vayan a tomar como de que finas de fifiri fluffy, de fifiri spy, nada que ver de eso, de piqui punk, nada de eso, es hierbas finas porque son unas hierbas bien finitas, eso creo yo, ¿verdad? Pienso yo. Y vamos a ponerle un poquito de estas hierbas que no son tan finas. Ay, no, mis hierbas son más finas. Miren, tan fifis que las tengo en un topper de primera de cachú. Miren, entonces voy a agarrar y le voy a hacer así yo. A ver. Ay, mejor la muelo así más. Este es tomillo con perejil sequillo. ¡Ay, tomillo con perejil sequillo! Le agregué un poquitillo de perejil sequillo y tomillo, ¿ok? Al guisadillo que estoy haciendo. Ay, Ingrid, ya déjate de cosas. Y vamos a echarle... Ay, no, me imaginé que no se iba a poder. Voy a agregar y le voy a poner una cucharadita. Acuérdense que esta es una cucharada y nada más le voy a poner menos, un poquito. Menos de una cucharadita, ¿ok? Ese es cúrcuma. Es que a la Polete le gustó y me dijo, ay, ¿se acuerdan la carne molida que hizo? Miren, se está cambiando de color, hasta se mira como verde, amarillo, rojo. Verde, amarillo y rojo. Me dice la Polete, ¿se acuerda que hizo la carne molida con papas? Me dijo, con la cúrcuma, y le gustó. Y me dijo, ay, póngale poquito, le va a dar muy rico sabor. Miren, entonces como ya se le quitó todo el merequetengue de la... Miren ustedes. Ok, ya se secó. Vamos a agarrar y le vamos a agregar un poquito más de aceite de oliva para que empiece a agarrar ese saborcito doradito de la carne, para que le cambie el sabor. Ok. Entonces vamos a dejarlo así. Y la papa. Dice Julio, ¿verdad? A Ingrid se le quema carne. Dice, ¿verdad? A Ingrid no se le quema la carne. Y yo me volteo y se me queman las arepas. Ay, corazón, no, ni digas eso porque sí me pasa. Mari, me ha pasado. ¿Qué se me ha quemado? No me acuerdo, pero sí me ha pasado cositas que me suceden. No crean que no. Ay, no. Imagínense. Pero saben, una de las cosas es que también, pues, ¿cómo les explico? Es que tengo que estar al 100, porque imagínense un errorcito de esos me cuesta.
hasta el alma volver a traer otra vez, porque acuérdense que por lo regular siempre compro ya nada más lo que voy a ir utilizando. Imagínense que por X y Y se me quemara o algo pasara. Ay, no, ni quiero ni pensar. Pobre de mi Marinchi, le va a dar el suponchi. No. Oigan, voy a partir la papa en cuadros pequeños porque ya mi cerebro es oído. Así que ya no me queda de otra para que no se mire feo el guisado. Pues entonces voy a dejarlo así. Les digo, esa Ingrid no tiene remedio. No tiene remedio. Miren, lo hice en cuadros hoy. Oigan, chicos, vamos a sacar estas dos papitas y vamos a empezar a agregar. Y ahora sí, esto rápido porque la carne ya está empezando a secarse y no queremos que se seque. Lo que queremos hacer, lo que queremos hacer es que se dore, que agarre una doradita, así miren. Doradita. No quemada. Les digo una cosa, no tiene nada de sal. Nada de sal, Ingrid, te pasaste. ¿Te pasaste, Ingrid? ¿Cómo que no le echas sal a la comida? Yo le he hecho, pero se me olvidó. Yo pienso que con esto está bien. Porque les cuento que ahorita que sazonemos todo, pues va a agarrar sabor. Ok, entonces, miren. Aquí la carnita ya se está empezando a secar aquí, a pegar, y a mí no me gusta eso. Vamos a bajarle un poquito y voy a empezar a agregar las papas para que se empiecen a sancochar con la carnita y empiecen a agarrar, porque las papas, eso sí, échenlas primero porque si no, la verdad, después quedan duras, quedan duritas. A mí al principio, les cuento, cuando hacía ese tipo de guisados, las papas no me quedaban bien porque se me ponían duritas. Bueno, al final de que terminaba de estar todo, yo decía, ya está listo, y la papa, así, nada, bien dura. ¿Por qué? Porque no la metía al principio, siempre la ponía casi a la mitad y pues no se me va a terminar de cocer, y menos porque este tipo de guisados que es chile, tomate, cebolla y todo eso, no te hacen mucho jugo, al menos que tú le agregues, ¿sí me explico? Que le agregues el agüita y todas esas cosas. Entonces, miren. Es que espero que por aquí no se me vaya a quemar. Vamos a agarrar cebolla y dice, ¿cuándo es tu cumpleaños? Dice, eres de Sonora, dice Julio, ¿verdad? ¿A quién le dicen cuál es mi cumpleaños? Si me dicen a mí, ay, yo bien apuntada, chicos, yo soy bruja majuja de las brujas de las buenas, ¿eh? Y pregúntenles por qué a los chicos, pregúntenle por qué la Ingrid es la bruja majuja de la, es más, es la bruja majuja de la YouTube. Yo cumplo años en octubre, chiquilla. Yo por más que le quiero enseñar a la Polete para que pique así como la mamá, no quiere picar como yo, no. Y yo le digo, te va a ayudar mucho, porque si no estudias y si tú entras a trabajar en un restaurante y entras desde abajo de ayudante de cocina o de X, ¿no? Dependiendo, y sabes hacer este tipo de cosas, te ascienden de lugar. Por eso deben de aprender a cocinar, ¿eh? A los chiquillos que no les gusta la cocina, cocinen, es bien importante. Y aparte también por lo que les estoy diciendo. Y luego si te hacen la prueba para hacer una de cocina, obvio, ¿verdad? Porque van a decir, oh, o sea, no, yo no voy a trabajar a nadie, yo voy a ser jefe. No, mentira. Nada más decimos de dientes para afuera y no hacemos nada. Muchos tenemos que pasar por muchas cosas para poder llegar a lo rico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tienes que pasar por ahí, estas cosas te ayudan. Si tú ya lo sabes desde casa, pues que a todo dar, que ya tengas la experiencia. No, que yo bien tontita, yo ni sabía, es más, no sé cocinar. Más bien no sé cocinar. Pero este tipo de cosas, pues los he aprendido con el tiempo, con la práctica. Y así. Pero bueno, no estoy critiquiti. Es una sugerencia. Es que yo tengo peques, pues.
Yo tengo peques y yo siempre le digo a mis hijas, cocinen, enséñense a cocinar. Es bonito comer en la calle, sí, darte un gustito de vez en cuando, pero hay que reconocerlo que no hay nada mejor como la comida en casa. Y aparte que te ahorras un montón. Ah, sí, la verdad, te ahorras muchísimo. ¿Por qué? Porque estar comprando en la calle y en la calle y en la calle, ya un burrito te lo venden casi 50 pesos. O sea, eso no puede ser posible. Miren, vamos a agregar cebollita. La hago así para ahorita que la vaya a menear. No me cueste mucho desbaratarla y esparcirla, así se dice, ¿verdad? Por todo el sartén. Yo creo que le voy a echar toda, porque en la realidad, sí, no es mucha cebolla. Y está súper bien con eso. Miren ustedes, se ve como amarillo, ¿verdad? Se ve como amarillito. Vamos a dejarla así, pero les cuento que como le he agregado poco aceite, se está resecando por las papitas, ya absorbió la carnita. Le voy a agregar un poquito más aceitito de olivo para que se empiece a sarcochar mejor la papa, porque obviamente no queremos que quede así bien doradita y que ya esté bien cocida. Nada más le vamos a dar unas sarcochaditas y también a la cebolla. Ay, espérenme poquitín. Tengo que hacerme por acá, aunque ya sé que traigo el micrófono, pero no pasa nada. Perdón. Perdónenme la vida. Perdónenme. Perdóname. Ahora vamos a agregar, ok. No, Ingrid, túmbate el rollito, ya no puedo hacer. ¿Se dan cuenta que no soy tan así como piensan? Ya está pesado y ya no lo puedo hacer así, miren. Bueno, un poco, pero ya como que me da miedo que se me caiga la comida. Yo nomás cuando no está tan pesado y por huevita de estar agarrando la cuchara y estar haciéndolo así. Estar meneando. Oigan, y les cuento una cosa, ay, no, está carísimo de París el aguacate, es verdad. En estas temporadas siempre sube el aguacate, el limón, el pepino y X cosas por la temporada de Cuaresma. Pero estos en especial, vean ustedes qué grandote está. Está del tamaño de mi mano, yo lo estoy agarrando casi, sí, mira, casi se me abre toda. ¡Ah! Está bien carísimo. ¿Cuánto creen que gastaba uno de estos? Bueno, yo sé que en otras partes es más, ¿verdad? Pero la verdad, yo dije, ay, Diosito santo, yo no compro sus cosas. Y yo todavía le dije al Johnny, ¿lo vas a llevar? Es que yo soy bien cora. No soy cora, no sé, es que no quiero opinar porque tal vez voy a opinar algo que no sepa y ni siquiera tengo experiencia, pero a veces se me hace que es un abuso. Y yo cuando siento que es un abuso digo, no quiero aguacates. Ahora para que se les quiten, no voy a comprar aguacates en esta temporada, porque no sabemos si es por escasez. ¿Será por escasez que lo suben o es por nada más estrategia de ventas? O no sé, es que ya ni sé. Y como yo pienso todo el tiempo lo más fácil y lo que más me conviene a mí, pues entonces lo tomo de esa manera de que, ay, pues es por conveniencia y lo compro. Háganle así como yo. Tomen las cosas así como yo. ¿Qué es lo que me conviene? Pues me conviene más hacerlo así. Y ya no compran. Es que es la verdad. Ay, Dios. Esto no sé si quitarles. Bueno, le voy a quitar las que están bien venudos. Los que no tienen mucha vena, se los voy a dejar porque a veces esa venita como que al momento de que te lo estás comiendo, como que incomoda. A ustedes sí les dejan las venitas al chile. Estas son las venas, miren, estas. Bueno, es que mi mamá a mí me dijo que le llamaban venas. A mí no me gusta dejarle la venita al chile porque al momento de que te lo estás comiendo, esta cosa de todas maneras ni sirve de nada. Mejor quítatelo y te lo comes más a gusto sin la venita. A mí me gusta. ¿Se la quitan ustedes? Yo sí. A veces, porque a veces trae mucha semilla, mucha. Entonces sí conviene quitársela, si no, no. Dice Julio que cocina un día arepas. Fíjate, te digo una cosa. Ustedes tienen, no sé si tienen conectado su cerebro
algo, porque les digo algo, precisamente el día de ayer estaba pensando en arepas y yo pensaba preguntarle a Mari cómo se hacían las arepas, porque yo sé que me encantan porque les cuento que trabajé en un restaurante de comida venezolana aquí en Tijuana, ¿verdad? Y ahí hacen unas arepas que ya les platiqué que están buenísimas, unas que eran rellenas de pollo, pero el repollo con aguacate, o sea, era algo, no, delicioso, pero yo sé que se preparan es con panarina, ¿no? Algo así, nunca los he hecho, la verdad, y no, obviamente no sé cómo lo preparaban porque en esa cocina interna no me tocaba estar a mí mucho tiempo, más que al menos que pidieran ayuda en algo, pues yo ya iba. Pero les cuento que yo que les puedo decir, quesito y esa de pollo me enamoraron y no he vuelto a comer. Tengo añísimos que no como una arepa y quisiera yo hacerla, pero realmente como es, nada de que los inventos de la Ingrid, porque la Ingrid se avienta, ya saben, cada cosa y no le queda igual. Pero eso no quiere decir que no está bueno, ¿no? Pero quiero hacer lo que es la original, esa sí la quiero. Miren, chicos, voy a agregar los chiles. Aquí ya los tengo, miren. Fileteados, los hice como tipo julianas. Y no le voy a agregar mucho. Y les digo algo, ni pican. Porque ya con esto de verlo desvenado un poco, porque miren el pedazote que le dejé aquí. Así me lo voy a comer yo, con mucha avena, no. ¿Sí se le llaman venas o semillas? No sé, yo le llamo vena al chile y ya. Porque mi mamá así me dijo, que se le llamaban venas del chile. Y yo así lo conozco. Y yo no sé. Yo no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Pero les digo algo, no pica. Porque ya trajera yo todo enchilado hasta el respiro. El respiro se me enchila también. No, hombre. Y si se me enchila el respiro, no les cuento cómo se me enchila el corazón. Miren, entonces, chilito, papas, ok, y vamos a picar, ahora sí los tomates. Después de que les di una manoseada ya, vamos a picar los tomates. Oigan, vamos a ver qué tal estamos por aquí en TikTok, chicos. Muchas gracias. Hola, amiguita, me da mucho gusto verte por acá, Chiwis. Hola, Chiwis, ¿cómo estás? Gracias, corazón, me animé, gracias, pero todo eso viene gracias a ti, porque tú fuiste la personita que me metió la idea desde hace mucho tiempo, pero por X y Y no se podían. Es que dicen que las cosas buenas siempre llegan tarde, y esa soy yo. Ay, de verdad es que si no me echo porras, ¿yo quién? ¿Quién? Pero aquí estamos, corazón, muchas gracias. Gracias por venirnos a acompañar, espero que estés muy bien. Oye, no le sé muy bien este rollo de TikTok, téngame paciencia porque les voy a decir una cosa, aquí voy a estar cada semanita con todos ustedes, igual que estas preciosuras de YouTube, así es que ténganme paciencia porque si no sé algo, no me vayan a echar pelotas, ¿eh? Ya saben que la Indy está muy atarantada. Oigan, pues vamos a empezar a picar por aquí Hola, Chiwis, ¿cómo estás? Yo me siento muy feliz compartiéndoles recetas deliciosas. Sí. Ah, no, esa no era esa no era la canción del Chiwis. El Chiwis era el que me vino a trolear. A mí nunca se me olvida el de que tú me troleaste y yo ni lo sabía. Ya se me olvidó, Chiwis. Es que me has abandonado tanto tiempo. ¿Por qué me abandonaste tanto, Chiwis? Chicos, a los chicos y chicas de YouTube les comento que Chiwis ya nos había acompañado en varias transmisiones aquí en YouTube y les había comentado que hace contenido de como yo creo que es como trolear y cosas así, pero está divertido porque es entretenimiento padre, así es que vayan a buscar a Chiwis Maniwis. Sí, ¿verdad? En TikTok. Y van a encontrar contenido bien chistoso. Chiwis me enseñó 2, 3 cositas
Me enseñó porque gracias a que me metió la espinita, empecé como que a investigar y ponerme un poquito más al 100 porque estaba yo de plano peor, chiquillos, que ahorita. Peor. Y ya saben que hay que estar un poco al corriente con la chaviza, porque la chaviza son los meros moles de ahorita y a veces no les entendemos. Uy, no. Miren, el tomate en cuadritos, ya saben, ya todo lo hice en cuadros. Es que yo tengo una manía de hacer todo en cuadros, ¿eh? Igual que yo, miren, en cuadro y en cuadro, todo en cuadro. Ay, no. Dicen que todo se parece a lo suyo, ¿verdad? Yo agarro un tomatito y lo hago igual que yo, así en cuadrito. Esto es de concentración, chicos. Espérenme poquito. Vamos a ver qué tanto nos hace falta, a ver si le agrego más tomate. Y ya por último, miren, esto, si ustedes lo quieren dejar bien finito y no tiene mucho jugo el tomate, le pueden dar una martajada así como si fuera la tipo cebolla, miren. Y ya lo dejan más chiquito todavía. En dado caso de que no les quede así a la primera nada más. En serio, mi corazón. Ay, mi corazón. Pero todo está muy bien ya, ¿verdad? Esperemos que sí, esperemos que tu mami. Le mandamos un abrazote, muchísimos besos y bendiciones. Que Diosito la acompañe en todo momento. Y que esté muy bien, corazones. Gracias por compartirnos. Y pues bueno, la salud y las cosas de familia siempre van a ser primero, mi corazón. Eso ya sabes. Mira, pero esperemos que todo esté súper bien. Ya vamos a andar por aquí más seguidito, así es que no te preocupes, Chon. La Ingrid va a andar dando lata por aquí en TikTok. Vamos a ver cómo nos recibe esta preciosa comunidad, ya que son dos plataformas diferentes, son dos, creo, no sé si son dos gustos distintos, no sé, vamos a ver cómo me acepta la chicuelada por aquí. Por aquí es pura chicuelada. Yo tengo entendido que por aquí es chicueladas, es como que más jovencitos, así como mis peques, así como mis peques pequeñuelos, pero ¿qué más quisiera yo que estuvieran aquí conmigo los chiquillos? Si no, no, chicos, nomás no. ¿Qué vamos a hacer? Es para que estuviera aquí conmigo cocinando. Mami, ¿qué vamos a hacer de comer? Ay, sí, ¿verdad? Es que no les gusta, chicos, ya dije. Estoy toda estresada, toda preocupada. ¿Por qué no me comprende? Que le digo a la Pole, no, Polecita. Ella sí, es que ¿saben cuál es una cosa? Mis chicuelos son igual que yo, son muy tercos. Yo quiero hacer las cosas de una manera y luego a ellos se les viene a la mente de otra y entonces cuando estamos todos juntos se hace todo un caos, es en serio. Porque son más tercos que la mamá. Más tercos. Para ellos es como si yo les estuviera dando contreras así como Gabino Barrera. Ay, no. Entonces, por eso es que no se acoplan en la cocinada conmigo. Ay, aparte porque yo soy bien desesperada. También, ¿quién me entiende, verdad? Una mamá desesperada y todavía quejona. Ay, no. Miren, vamos a poner aquí. Miren ustedes. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver la carnita. Miren qué rico se mira. Uy, el vaporcito, ¿verdad que sí? Ingrid, no manches, no sabe nada. Le falta sal. A ver, lo bueno. Vamos a empezar a sazonar ahora sí. Perris, ¿ok? Miren. Les digo que bueno, lo bueno porque está bien. Esta sal no la voy a usar, mejor no. Porque es sal es granulada. Y les cuento que esa sal siento que va a tardar más en disolverse ahí. Y lo que quiero es agregar. Aquí están. Vamos a usar el consomé porque yo soy la reina del consomé. A mí me encanta, pues, es que me encanta. Voy a agregar
¿Ustedes qué dicen? Vamos a agregar uno de tomate y uno de pollo. Vamos a experimentar. ¿Ok? Y acuérdense que esto es bien delicadito porque cuando viene en cubos, si no lo disuelve súper bien, ¡ucha la mamá! ¿Qué creen? Quedan los trozos ahí y luego ya me ha pasado que agarras y te comes una así en el arroz. En el arroz es donde es lo más típico, que si le avientan de estos cubitos, señoras, no hagan esas cubas. Agárrenlo, miren, agárrenlo, apachúrrenlo y desbarátenlo así. ¿Ok? No lo echen entero. Ya, muchas la agarran y luego lo meten y luego le están pegando ahí así, queriéndolo desbaratar. Bueno, es que yo ya hice esas cosas y al último no se desbarata igual. No hagan esas cosas. Me voy a dar en el queque aquí, porque traigo una jeta desabrochada, traigo un merequetengue todo aquí suelto. Y ahorita lo que vamos a hacer en esto, le vamos a agregar un poquito de jugo, ¿ok? Jugo es agua para que se haga caldito, porque ya se está poniendo muy reseco y no queremos que eso quede así. Entonces vamos a agregarle un poquito de agüita. Miren, yo creo que con esta. ¿Ok? Ahorita vamos a ir calculando. No, y le va a hacer falta más. Le va a hacer falta más, pero ahorita vamos a ver. Y sazonamos la carne le puse pimienta, que sí, la cúrcuma, las especies, estos de los piquis puquis, que son las hierbas finas, pero al final tenemos que darle un toque, porque acuérdense que al momento de agregar todos los ingredientes se empieza a rebajar la mezcla de los sabores. Entonces lo que vamos a hacer nada más es reforzar. Esto ya cada quien lo hace a su criterio dependiendo su paladar. Cabe aclarar que cada paladar es diferente, ya que a mí me puede gustar muchísimo el ajo, a ustedes menos. Ya sea que a mí me gusta mucho la cebolla, a ustedes no. Entonces ahí es donde yo les comento que cada quien lo puede agregar a su gusto, pero pues ya tienen la idea cómo sazonarlo y cómo hacerlo de una manera totalmente distinta a como normalmente uno lo hace, ¿verdad? Bueno, eso digo yo, que a mí sí me gusta aprender cosas nuevas. A mí me encanta. Miren, lo que les dije ahorita con el caldito, todo lo que estaba así como tipo reseco aquí, ya se le bajó. Entonces vamos a subir un poco, porque también no nos vamos a dejar engañar con el fuego. Esto tiene que ser fuego medio, fuego alto, no se termina de cocer la papa. Pero ¿qué andáis haciendo, cosita bella? Esto es toda una delicia, papás. ¿Ustedes qué creen? A mí que me ha encantado. Que me ha encantado esta cosa que es toda una delicia. Mira, pero como yo estoy segura que si le agrego una pizca nada más, miren, así, esto y ya. Esto ya le doy una medio volteadita. Y volvemos a tomar. Le voy a tener que echar. ¡Qué delicia! Delicia, corazones. Iram, ¿cómo estás, Iram? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, Iram. A ver, déjenme, voy a abrochar un poquito las agujetas. Espérenme un poquitín. Ay. Bienvenidos a aquellas personitas que se están uniendo con nosotros en TikTok. Gracias por todas esas reacciones, interacciones. No sé cómo se les diga aquí con ustedes, chicos, pero gracias por estarnos acompañando. Bienvenidos a esta cocina que es su cocina de Casa Culinari y me van a soportar. Soporten, porque de ahora en adelante voy a estar dando lata por aquí. Y por aquí ni se diga, mis corazones ni se digan, porque no se van a deshacer de la Ingrid. No, hombre, ustedes, ¿qué les cuento esto, chicos? Ay, no. Es que, miren, yo si fuera yo, me enamoro de mí misma. Yo el otro día le dije a Johnny, le dije, la neta, Johnny, le dije, la verdad, yo quisiera tener en mi vida a una Ingrid así. Yo quisiera toparme a una Ingrid. Yo quiero tener una Ingrid y no tengo esa suerte de tener una Ingrid.
más que yo solita, chicos, pero a veces quisiera tener otra, porque la misma le doy mucha carreta. Porque quiero que ustedes vean esta delicia. ¿A poco no quisieran tener una Ingrid en su vida y que les preparen algo así tan delicioso? En lo que mamita y tu mamita así, baby chula, Ingrid preciosa, te está cocinando, papi, y tú estás platicando un ratito a gusto, relax, nada te presiona ni nada en la vida. Entonces yo también quiero eso. Y no lo tengo. Nada. Le dije que no tengo eso. Yo no me queda de otra más que aguantarme. Pero sí, chicos, yo quisiera, porque la verdad, miren, que te cocinen rico, que te consientan, no importa que te regañen un montón, es lo de menos que te regañen, pero cuando te regañan y te consienten a la vez, qué rico se siente, ¿verdad que sí? No digan que no. Ah, pues eso es lo que yo también quisiera. Le voy a tener que pedir mi laguito, Diosito. Es que Johnny ya se está aplicando, no crean que no. Les cuento que ayer preparó una ensalada de atún bien buena, que la verdad, hasta yo me sorprendí porque le quedó bien bueno al canijo, le quedó bueno, en serio. Y yo le dije, te paso de lanza, le dije, ¿qué le echaste al atún? Te quedó bien bueno. Y me dijo, le eché chiltepín, y le digo, pero otra cosa, y luego otra vez le digo, o es el atún que usaste es diferente. Yo bien mala leche diciéndole, como, pues que se me hizo raro es que cocina rico, pero se me hizo muy sorprendente. Estaba muy deliciosa la ensalada de atún. Y el otro día también se cocinó unos camarones, un guisadito con camarones bien rico. Entonces, bueno, me estoy quejando, ¿verdad? Y está haciendo su esfuerzo el Johnny por ayudarme en la cocinada. Es que de vez en cuando nos gusta también a nosotras que nos consientan, chicos. No digan que no, a todas nos gusta. Más que el Johnny a veces es bien chiqueón y le tengo que estar ahí. Pero cuando se quiere, él se aplica. A veces se aplica, a veces no. A veces le vale Wilson porque es rebelde sin causa, es rebelde el señorito este. Le voy a hacer una limpia con esto para ver si se aplica. Voy a agregar un poquito vean ustedes, de cilantro. Este cilantrito ya lo tengo lavado, no digan que no. No digan que no, ¿eh? Y voy a picar así, miren. Hasta que la veo. Dice, ¿cómo es el TikTok de Ingrid? ¡Ay, Leti, corazón! Primeramente, bienvenida, mi reina. El TikTok se llama Culinari, Ingrid Culinari. Es que les digo una cosa, me confundo porque yo hago un movedero, pero ya no le voy a mover, chicos, así se va a quedar. En realidad, yo no soy Ingrid Culinari, ¿ok? No, o sea, no me he apellido Culinari, pero Culinari es un nombre para que ustedes se den cuenta de referencia que es un canal de cocina, y casa es porque es recetas caseras, o sea, todo 100% casero, porque lo que no lo sé, lo invento. Y si lo invento, me queda mal también. O sea, aquí pasa de todo, chicos. Aquí pasa de todo en esta cocina. Pero sí es Ingrid Culinari. Así me van a encontrar, chiquillos. Miren. Ahí está el cilantro. El cilantro es el último toque que le vamos a dar, ¿ok? Miren. Ok. Este es el último toquecito que le voy a dar. Ok. Se me volvió. Espérenme, porque esta cosa ya se me cayó varias veces. Y ya, miren, esto, fíjense ustedes, ya está bien deli. Miren ustedes nada más cómo está. Rico, ¿verdad que sí? Miren, chiquillos. Miren ustedes. Miren. Pero, ¿qué creen? Todavía le falta. Todavía no va a quedar así. Ese juguito que ustedes están mirando ahorita se va a terminar de consumir.
Le voy a agregar un poquito más de agua para que no se me reseque en lo que preparo los frijolitos. En realidad no es que no es como que los prepare, nomás los voy a poner un poquito a calentar, así de la olla, nada más. Y los vamos a comer con quesito, ¿ok? Pero no quiero que esta parte se empiece a resecar. Uy, ahorita van a ver. Ahorita van a ver qué delicioso va a quedar. Ahorita van a ver, ahorita lo voy a corregir. No crean que se va a quedar así, no piensen eso. Ay, ya me empezó a picar todo. Ay, Dios. A ver, miren. Miren, les dije, le agregamos un toquecito de sal. Eso reforzó. Está súper rico. Vamos a dejarlo así, a fuego bajito, y nos empezamos con el frijol. ¿Sale, vale? Creo que... Ay. A ver, los veo por aquí. ¿Quién anda por aquí? ¡Se ha unido! ¡Ay! Sigue el creador. Irán, tú andas también por aquí en TikTok, ¿verdad, chicos? Se están uniendo en TikTok. Gracias, chicos. Gracias por unirse. Gracias por unirse. Aparte, no nada más se unan, suscríbanse. Bueno, suscríbanse en YouTube y síganos en TikTok. No sean malitos. Suscríbanse. Síganos, denle like, ayúdenos a compartir para que estemos más, pero más seguidito con ustedes. O sea, siempre vamos a estar aquí haciendo toda la lucha, pero hay que hacer todo lo posible para que nada nos estanque en la vida, chiquillos, para poder estar al 100. Ok, pero miren, vamos a empezar. Ya tengo mi merequetengue. El Johnny, ahorita ya le voy a hablar para que vaya a comer. Voy a agarrar y en esta... ¡Ay! Voy a poner un poquito de frijoles aquí. Pero me dan ganas de una vez de traerlos de acá. Miren. Ahí está, miren, para que no digan que no los traje ahora. Es que sí tengo mi merequetengue, aunque ustedes no crean. Es que miren, estos, el Johnny ya le puso sal. Bueno, no sé si le acomodó la sal, pero ya tienen cebollita. O sea, esto ya está bien. No más que espérenme poquito porque necesito sacar caldito y como que no le puse mucho a esto. Que tengan caldo porque si no se van a secar. Ahí está. Miren por aquí. Y aquí lo vamos a dejar. ¿Ok? Se ha unido Reina. Reina, saluditos, corazón. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Subiste un... Oh, Irán, ok, qué bueno que me comparten sus TikToks para ir a ver también para mirar sus videitos y todo eso. Los voy a stalkear a todos. A todo mundo voy a andar buscando yo por ahí, Cuídense de la Ingrid Tronchatoros, No es cierto. Ay, vamos a acomodar esta cosa. Ay, miren. Supuestamente yo ya tendría que haber traído el pantalón. Aquí, miren. Y estoy tan chapi que ni cuenta me doy que cuando menos me lo espero ya lo traigo hasta acá abajo. Y eso que está doblado, Está doblado. Ahora imagínense. No. Les digo. Que camine por ahí. Por ahí que caminen. Es que no digo que caminen quiénes, porque esa canción de la Gloria Trevi, acuérdense que dice que caminen las ganas, las feas. Así dice esa canción, no lo dije yo. Lo dijo la Gloria Trevi en su canción, acuérdense. Por eso no lo digo, porque está como que muy feita, ¿verdad? Ofensiva, pero está chistosa, está como pegajosa. Vamos a empezar a comer, chicos, porque esto, ya está, miren. Miren ustedes,
nada más. ¡Ay, qué delicia! Miren ustedes. ¡Ay, qué delicia! ¿Quién anda por ahí? Gloria se ha unido, dice por ahí. Gloria, bienvenida. Dices, apenas hoy hiciste live, ¿verdad? Hice ayer y ahora, Estina. ¿Sabes que no me había conectado? Andaba arreglando. Ay, ahí está. Asuntitos, pues asuntitos que se tienen que arreglar, pendientazos, ya sabes, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras. Bueno, es que para resumirlo, pues entonces dije, no. Atengamos y después le damos con tocho morocho, ¿ok? Y aquí andamos, mira, así está. Él me quiere que tenga. Vamos a poner el cuadrito. Entonces, miren, la carnita ya está. Vamos a ver, mentira. La prueba está en que si ¡ay, ya vino el amor de mi vida! ¿Qué te llevaste, carne? Mira, se hace loco porque se llevó algo, y sí, porque se me cayó unas cáscaras de papa, y le hablo y ni me volteó ni a ver, porque eso hacen estos chaparritos, ¿eh? Cuando llevan algo, ni me voltean ni a ver. A ver, vamos a ver la papa, porque yo dije, esto ya está y es mentira, ni siquiera he checado la papa. La papa es muy fácil de darse cuenta cuando ya está, chicos, porque saben que ya nada más insertas el tenedor y listo, pero me estoy dando cuenta que esta entró muy apretadita. O sea, no entró así como que de una así suavecita. Oiga. Todavía se escucha una mínima cosita crujiente. Pero está muy deli. Está crujiente. En serio, vamos a dejarla poquito en lo que calentamos tortillas y todo, porque siento que ya en lo que termino de hacer eso, ya esto va a estar listo para servir. Mariana Cruz, saluditos y bienvenida, corazón. Gracias por venirnos a acompañar. Oye, Leti, ¿cómo está? Mire que habías dicho que esta Mariamcita estaba malita. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo sigue de la gripita? ¿Ya le diste algo? Me imagino que ya, ¿verdad? Porque los peques sí les tenemos que dar algo, porque si no, como que este malestar los trae muy inquietos. Esperemos que la preciosura esté súper bien, corazón. Tápala bien, hazla taquito, hazla así como le hago yo con el carnitas, que lo agarro y lo abrazo como un oso de peluche. Y acá anda, miren, acá anda. No, es que tú no puedes comer esas cosas, no, ni se te ocurre llevártelo porque esto te hace daño a ti, papá. Ay, tú no puedes comer eso. A ver, ¡ay, Canes! ¡Canes! No. Ay, ese pinche Canes sí es un cabrón. Ese niño muy cabrón, no, me agarró un pedazo de cebolla, no, ya no. No, ya no. Y luego me lo arrebató. No, ya no. Eres un niño muy travieso. No. Es un niño, es un niño muy travieso. Córrele, vete con papi. Vamos a poner las tortillas. ¡Amor! ¡Fiu! Y me oye el individuo este. Ya le dije que me compré una campana de esas de las que tienen en los restaurantes que se le hace para cuando le tenga que hablar, porque les tengo que estar gritando y él trae las cosas esas. Ay, que por cierto les cuento, ya ni les platiqué que la neta el Johnny se pasa de lanza. Anduvo unos días batallando porque les dije que no se escuchaban bien esa cosa con la que habla el micrófono. Y resulta que hizo un rollotote y a la mera hora
No utilizó nada de lo que consiguió. Otros cascos, cables y todo, y a la mera hora siguió usando los mismos porque nada más le arregló un falsito que tenía ahí porque lo metió mal el de ese, o no sé, le digo, ay, me inventéis todo el mega rollo, le dije, para que a la mera hora ni siquiera usaras lo que compraste. Y luego me dice que lo regaño yo mucho. Ay, es que luego hacen cada cosa, chicos, los esposos. Tilurici, le dije yo. Nada que me hacía caso. Ahí está, mis amores. Vamos a empezar. Ay, miren, este aguacatú. Ay, acá tengo el cuchillo este. Miren. Vamos a ver la mera verdad de esta cosa, ¿ok? Ahí están, ustedes ven todo, miren. Ya está maduro, y gastar 50 pesos por esto, casi me da el sacapatas. Yo le dije a Johnny, no te pases de lanza, miren cómo está, tantito más y esto ya sabe como a fierro. ¿A poco no les, cuando el aguacate está maduro, sabe a fierro, verdad que sí han probado el fierro? Yo sí. Bueno, no es que haya probado el fierro, pues, pero me ha dado como que el sabor y la sensación así como del cobre. Así sabe esto, sabe a fierro oxidado. No, más bien el aguacate oxidado sabe a fierro. Ay, Dios santo, Ingrid, ¿qué andas diciendo, chica? No lo sé. Johnny, aquí se grita, aquí se ríe, se grita, se llora de todo, ¿eh? Así es que ahí viene el señorito. Mira, mi amor, ven a ver cómo quedó esto. ¿No quieres venir hasta acá? Pero te puedes parar aquí así, mira. Mira, aquí. Además, yo no debo de estarte diciendo ahorita cosas bonitas, porque yo estoy enojada contigo. Todo el día me haces enojar, perruchento. Yo soy la perruchenta. Sí. Amor, te pongo aguacate, ¿verdad? Y limón. Queso seco sí te voy a echar. No lo hice, mijo, así se va a quedar de la olla. Tú dijiste de la olla. Mira, la papa ya está bien blandita. Ahora sí ya está en su mero punto. ¿No dijiste que de la olla? Pues es que quedaron bien buenos con la cebollita que le echaste. Amor. La papa le falta así, mira. Te la doy. Y tú me dices así, te la doy. Te la doy así como está un poquito durita o la dejo más tiempo. Es que no está dura. Está como en su punto, pero hay texturas que les, bueno, ¿verdad que está bien? Hay gente que le gusta bien blandita. Hija Johnny, dice, me quedaban bien buenos los frijoles. Dije, sí, y dices echarle nada más cebolla y vas a decir que tú los hiciste, ¿verdad? Mi hijo, sí, yo los hice, me quedaban bien buenos. Me dijo, yo los limpié. No es cierto, no los limpiaste porque me los dejó a medias porque me dijo, ay, eres bien enfadosa ya porque yo estaba de cantaletúa. Y ya nomás me dejó hablando sola y me dejó los frijoles a medias. Dice que él los hizo bien buenos. Pero es que la neta, esa cebollita que le echó, amor, le reforzaste amor, ¿le reforzaste la sal o qué? ¿Le echaste más sal? ¿De la que yo le había echado si estaba bien? Oye, entonces sí le eché así como que en su mero punto, ¿eh? Ay, es que Leonie dice que le sirvo mucha comida. Miren los frijolitos. Los frijolitos.
Oigan, chicos, cuéntenme, ¿les gusta cómo se mira ahí? ¿Ustedes han estado a gusto? Yo no les he preguntado, ¿verdad? Yo nomás los pongo allí y obviamente es bien importante saber si ustedes se sienten a gusto, pero siento que han descansado un poquito de la monotonía, ¿no? Porque yo me acuerdo que esa tarjeta digital a mí me quiso venir a intimidar. Diciendo que mis recetas le causan monotonía y la verdad yo entiendo a lo que se refería. Dice que mi promesa es cansada y aburrida. Se pasa de lanza esa tarjeta digital. Pues yo lamento mucho no poderle informar. Ya Johnny le va a echar el quesito. Ah, y el aguacate, ¿veamos? Amor, me tienes que tener paciencia porque tengo que enseñar lo rico lo que te voy a dar. Mira lo que te voy a dar, chiquitito. ¿Eh? Mira, papá. Mira lo que te voy a dar, chiquito. Mira, mira. Y este es el que te gusta, mi amor. Este aguacatito es el que te gusta. Tenedor, mayonesa, limón. ¿Qué más? ¿Qué más? Sal, ya le eché. Ya le eché el aguacate, pero siento que no sé si le eché. Ahorita te la voy a pasar. Ay, este limón tiene mucha semilla. ¡Ay, lo jugué de la casa! Vamos a servirle a la polete, chicos. Ah, tus tortillas, amor. Y de tomar. Tu jugo de piña se quedó arriba. No te pases de lanza. ¿Quieres que te sirva un poquito de refresco? Y vamos a servirle a la polete. A la polete. Pedorrete. Hey, chicos, les manda saludos el Johnny, a Sazón Mexicano, siempre fuerte, a todos, a todos, a todos. Todos les manda saludos, chicos. Pero obviamente les está regresando el saludo a aquellas personitas que se dedican el tiempo a mandarle un saludito al Johnny Play. Al Johnny Play. Así te voy a poner, amor. El Johnny Play. El Johnny Play te voy a poner. Así ponte, el Johnny Play. Es un vampiro. Tú eres un vampiro, eres un robador de energía. Tú eres un vampiro. ¿Sabías eso? ¿Los vampiros son robadores de energía? No sé, pero Johnny es un vampiro. Me chupa la energía. De chupa la energía. Así se dice, ¿no? Cuando estoy. Planche, que planche. Así todas las viejas renegonas somos. ¿Quieres más que eso? Pues yo lamento mucho no poder informar. Miren. Esto es para la polete. Esto es para la polete y ahorita me voy a servir yo, pero ahorita yo nada más voy a darme un taquito para poderlo comer aquí con ustedes. Sí, Mari, dice Johnny que buenas noches a Mari. Leti. Ay, por cierto, le dije a Leti, ¿verdad? ¿Por qué se quedó trabado mi DC? Gracias por esas 58 personitas que nos están acompañando el día de hoy. Gracias, chicos. Dejen sus likes, compartan, no sean malitos. Miren qué delicioso guisadito hicimos el día de hoy. Les voy a compartir. Miren, vengan ustedes. Vengan ustedes para que vean este guisadito y compartan las recetitas que estamos haciendo. Son recetitas caseras muy sencillitas, chiquillos, pero les prometo que tienen un sabor encantador, en serio. Miren ustedes por ahí para que vean lo que les digo. ¡Ay! Perdónenme. Miren. Miren, miren. ¿Ya vieron? Está riquísimo. En serio, se los prometo. Jugosito. Y este es el que le vamos a dar a la poleta. Miren. Saluditos. ¿A quién? A Joana, sí, la Joana aquí anda. Es que no me salen los mensajes.
Pero saluditos, chicos, saluditos a todos. Miren, chicos, dejen sus likes, compartan, no sean malitos. Hicimos una receta de bistec a la mexicana, bien sencillita. Este es un estilo muy facilito y les digo la verdad, tiene mucho, mucho sabor. Así que es este saborcito que le pusimos, es un sabor casero, que la verdad, si tienen peques en casa, les va a gustar, porque hagan de cuenta que los jalapeños no están picosos y cuando no está picante lo puede comer cualquier miembro de la familia. Que si ustedes no quieren que esté picante porque tienen peques, pues no le pongan jalapeño, le pueden poner otro tipo de chile que es el California, el largote. Con el serrano, uy, ese sí está bien picoso. Pero el jalapeño no pica tanto, ¿verdad? Y pues como ya les serví yo a mi queridísima familia, a Polete y a Johnny, entonces Ingrid se va a comer un taquito con ustedes. ¿Sale? Vale, chiquillos, un taquito para probar. Se ha unido Liliana Pérez, corazón, bienvenida, muchísimas gracias. Dice, para saber el aguacate está bien, se agarra de las puntas. Oh, de aquí. Y cuando está aguado, Irán, quiere decir que no está bueno, tiene que estar durito, que no sé, pero miren, este está en su mero punto, pero es de comerse de ya, es de ya. Porque después ya como que cambia el sabor y como que les digo que sabe como a fierro, a cobre, no sé cómo explicarlo. Me alegro que veo es que me tiene un dedo ahí. ¿Cómo? No entendí. Bueno, vamos a hacernos un tacuache. La Polete no viene. Yo no sé qué piensa. ¿De qué, mi amor? Ah, sí, sí le gusta, pero Johnny no es muy, muy fan de fútbol. No lo ves, ¿verdad? ¿Qué te gusta, amor? Fíjate. ¿Qué te gusta de deporte? No sé qué tipo, es que esos deportes no te gustan mucho, ¿eh? ¿Te gusta otro tipo de deportes? Miren, chicos. ¿A poco no es lo más deli? Bistecito, un taquito con frijolitos de la olla. Joanita, ya miré tu mensaje, corazón, no los había visto. Bienvenidos y muchas gracias, corazón, mira. Y un poquito de quesito. ¡Ay! Con eso. Sí, sí le gusta, pero le gusta más otros deportes como qué deporte, amor? Los deportes que tengan que ver con qué. Miren, vamos a probar el Vamos a ver, ustedes vénganse por acá. Vengan por acá. Vamos a comer. Amor, ¿qué me hizo falta darte? Ah, sí, cierto. Espérenme, chiquillos, porque luego se me olvida que le tengo que dar a Johnny. Vengan conmigo. ¿Que le vas al Toluca? ¿Y por qué le vas al Toluca, Johnny? Dice que le va al Toluca. ¿Ustedes qué? Yo no sé. Yo no soy. Sí, dice que le va al Toluca. Hasta apenas, fíjense, tantos años y hasta apenas sé que le va al Toluca. ¿Por qué, amor? ¿Por qué nunca me comparó? Miren, un uruguayo. Yo jugaba fútbol. Mari Amor se unió, bienvenida para Mari. Yo creo ya se ha debido. Es que en TikTok nadie me conoce, chicos. Ay, que por cierto nos vino a saludar un ratito Chiwis, amor. Dice que le da gusto que estemos aquí compartiendo, vernos. Es que me animé. Yo tenía mucho tiempo queriendo hacerlo, pero no lo hacía por la cuestión de que no se mirara bien,
batallaba con más cosas y ahorita les cuento algo que bendito Dios, pues Johnny nos ha ayudado muchísimo. Y por ejemplo, me compró es que no sé cómo se le llama, base para celular, pero traía ¿cómo se llama? Su reconocimiento facial automático, pero eso me ayuda muchísimo porque ya de esa manera yo ya puedo compartir así con ustedes dos y ya cualquier cosa uno lo puedo mantener por ahorita fijo, porque obviamente si Dios nos permite y vamos avanzando poco a poquito más, vamos a comprar otro igual, después se los voy a enseñar. Sale, vale, después les enseño un poquito las cositas que tengo, así son poquitas cosas que tengo con lo que iniciamos, con lo que estamos haciendo todo esto, pero está padre porque me doy cuenta que hoy me gusta y ya quiero comprar más cosas y más cosas, o sea, me encanta, creo que esta cosa me está gustando muchísimo, todo ese lado de lo que es de la producción. Y por la producción tiene que ver mucho las tomas, las imágenes, los ángulos en donde estás haciendo todo eso. O sea, sí me explico y me gusta mucho eso. Miren. Vamos a probar un poquito. Amor, ¿te serví refresco? Y deja abierto. Cállense los ojos. Sal, amor. Un poquito, ¿verdad? Ajá. Como que al final dice, échate la sal, Ingrid. Estás bien desabridida, mija. La Polete ni disfruta nada, ¿verdad? Nada disfruta. Ya se le van a acabar las vacaciones y no dejan de estar allá con los amigos y todo. Fíjense qué chistosos están las cosas, amor. Acá tengo bien trabado y no se ve ni un mensaje. A ver. Ay, no. ¿El Julio? ¿Te vas a ir a Estados Unidos, Julio? Uy, qué suerte, yo no paso ni enlatada. Yo creo que sí. ¿Vas a ir a ver algún equipo que? ¿Ven que le gustó la comida a Johnny? ¿Por qué le sacaste los jalapeños? ¿No te gustaron? Ay, amor. Dámelos. Ay, amor, pero eso no tiene nada que ver que no sea serrano, es tan bueno. Yo me lo como. Y eso le da sabor. Con mucho frijol o más o menos, o igual. Yo no sé. Una cucharadilla. ¿Y aguacatín? Aguacatiux, tux. Le eché queso a la carne. Le eché queso a la carne en vez de echarle. Ay, no, todo se me está cayendo. Aunque no se me caiga la cabeza, nomás porque la traigo pegada con eso. Una rebanada de aguacate nada más, ¿no? Porque ya te conozco, te echo las dos. Ok. Tenemos. Ay, ¿te viene el codo, Cucho? Sí, estamos transmitiendo aquí en TikTok. Han entrado personitas, entran y salen. Pues sí han entrado en lo que... Mire, ya se me está despegando los ojos. Estos ojos, es que traigo ojos postizos, miren. Traigo ojos postizos y ya se me despegaron de aquí. Pero
No se nota con los lentes mucho. Así que me hacen el paro. Sí, se han entrado 1,600 personitas en lo que entran y salen. Mm. ¿Mm? No. ¿Quién dice? Dice, anda medio chile con la Kawasaki. No, es que el siempre fuerte le gusta. ¿Qué es eso siempre fuerte? Una Kawasaki no es una moto, una bicicleta o una caguama. No, es que no sé si tome siempre fuerte. Haciendo bicicleta, como trucos en bicicleta y todo eso. No sé cómo se llaman esas cosas, es que no sé cómo se llaman esas cosas. No sé, estoy un poquito ignorante en ese sentido, no conozco mucho. Socorro, hola, socorro. Están bien buenos los chiles. Me voy a hacer otro taco, se me antojó. Te pasaste. Una caguama. Salud. Ay. Caguama por la forma de la botella, ¿no? Ajá. A la tortuga. Yo parezco caguama, mira. Así les dicen cuando estamos gorditas. Ay, pareces caguama. Yo parezco caguama. Miren, no manchen, salió un montón. Miren. No era mucha carne. Voy a hacer otro taco, es que a mí me gustó. Y luego le puse frijolitos de la olla, el quesito. Ay, Dios, parece que, mira, amor, parece que tengo aquí no sé qué. ¿Qué me robé? Un canguro. Se me mira así. Ingrid, mete la panza. Así, y cuando meto la panza y que quiero andar bien apretadita, voy a caminar así. Para que no se me bote nada. Yo sola me doy carrilla. Vamos a comer esto. Un taquito y ya. Pero bien calientito. Es que cuando están bien calientitas las tortillas, úchale, a mí me encantan porque aparte las puedo comer bien, pero cuando no, ay, no. Oigan, ¿cómo están haciendo tanto pex con lo de, oye, si es cierto, esta Ivana, le iba a decir, ¿quién es Ivana? Leti nos comentó ayer de que pensábamos, algo así, que opinábamos del Papa, ¿no? Y ahorita, antes de que me metiera a los lives y todo eso, estaba haciendo unas revisiones y miro que cómo está ahorita todo este rollo del Papa, amor. Y lo van a tener varios días en no sé qué iglesia, por si lo quieren ir a ver. Y digo, ay, la verdad, yo respeto mucho todo eso de la religión, creo en mi Dios Padre Todopoderoso, pero la neta se pasan, ¿eh, amor? ¿Por qué no lo dejan descansar ya? Ya ni a Dios lo trajeron tanto tiempo Jesús así. Yo la verdad no me meto, bueno, pues qué, no es que me meta en cosas que no, ¿verdad? Simplemente doy mi humilde opinión con mi libertad de expresión, que se me hace que son puras, así, puras de esas. Ya, el que dicen que va a entrar de malo, ¿es en serio eso? Ay, no, es que yo no sé por qué el ser humano ¿por qué nos dejamos engañar tanto? ¿Por qué creemos tantas cosas?
no sé, o sea, debemos de ser conscientes. No, sí existe el mal, pero también debemos de ser no tan ingenuos, o sea, nosotros también somos partícipe de alabar y levantar cosas que a veces decimos que estamos haciendo. O sea, no, imagínate, a veces le damos más prioridad a otras cosas que ni a uno mismo. Ay, no, yo no. Ya me viera yo haciendo yo una fila que, como les digo, mis respetos. Yo sé que hay personas que creen mucho. Y mi madrina es una persona muy creyente y les digo, sí creo en Dios, yo sé que existe porque hay una historia, una anécdota de una, bueno, eso lo sé por boca de terceras personas. ¿Verdad o falso? No lo sé, pero no creo que en este caso mi madrina sea algo mentira, porque yo recuerdo y ella siempre ha sido una persona muy, muy entregada, pues a Dios, pero en lo que viene siendo la religión católica. Entonces, yo tengo entendido esta historia que supuestamente su nuera tenía esa enfermedad de cáncer y que ellas se fueron hasta Guadalajara en una de esas donde fueron a visitar al Papa y se pusieron en ayuno y oraron por ella y todo. Y gracias a Dios la enfermedad desapareció. Por eso les digo, yo creo mucho en Dios. Y respeto, porque como les digo, hay que respetar para las personas que han tenido ese tipo de anécdotas, de situaciones, de experiencias, ¿no? Más que nada, porque no es tanto una anécdota de decir, ay, pasó, no, la experiencia, que son experiencias que, wow, pero yo les digo, respeto por ese tipo de cosas que sé, pero de ahí en fuera, ni aún así me puede hacer que yo pueda hacer sentirme. Ay, es que yo conozco gente que hasta guarda las reliquias que del Papa y que no sé qué, y como les digo, sí, yo respeto todo eso, pero no creo mucho. Al final de cuentas es un hombre de carne y hueso que también estuvo aquí en el mundo luchando contra todos sus pecados y con tantas cosas más que no se atreven ellos a decirlos porque lamentablemente su hábito no les permite tener una libertad de expresión porque ellos tienen que dar un buen ejemplo, ¿verdad? Cosa que no pasa, no pasa. Pero bueno, no voy a enredar en ese tema porque estoy muy ajena en muchas cosas, muy ignorante. Lo poco que sé, nomás yo en mi personal, bueno, mi persona digo, no me gustan mucho esas cosas. Amo a mi Dios, creo en Él porque Él es el que me tiene aquí con ustedes día con día y me lo demuestra cada día de mi vida que me ama y que está conmigo a pesar de que soy una peleonera, renegona, berrinchuda y de todo. Pero esas cosas sí no, no. Entonces estaba viendo y digo, híjole, ¿cómo le hacen tanta propaganda? No sé, que Dios lo tenga en su santa gloria, digan por ahí. Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen tantas cosas así? Por eso yo digo, yo no creo esas cosas, respeto y todo. De que de lo de Jesús. Ajá, yo a veces creo que el hombre manipuló toda esa historia. Sí existe Dios, pero... Es que la Biblia está bien manipulada. Sí existe. Pero eso que crucificaron y eso, también crucificaron, pues yo creo que como que era otra persona y pecaron. Y a lo mejor no fue Jesús. Ajá, pues ya de ahí lo hicieron, ya de ahí pues ya se quedan muchos Ya ves lo que dice Leti, que está de acuerdo con uno. En serio, chicos, de veras. No es porque uno pretenda tener la razón, pero es que ya estamos adultos. Somos seres humanos que a veces nos enfocamos en cosas que no son nada, nada importantes y descuidamos lo que realmente es importante. Y van a ver que después de todo esto va a salir con que algo pasó. Van a ver, de mí se acuerdan, porque muchas veces es estar tapando otras cosas que de repente, muchas veces sacan a la luz cosas que no son tan importantes porque están tapando muchas cosas que realmente sí pasan. Pero pues la verdad, pues ni modo, así está el mundo. Nada más que yo el mensaje que doy es que no seamos tan incrédulos y tan ingenuos también en creer tantas cosas que no, hay que tener un poquito de analizar y de pensar que todo está gobernado por nuestra carne, somos carne y somos pecadores, todo
todo lo manejamos a nuestro beneficio, porque así somos el ser humano siempre vamos a buscar nuestro propio beneficio, y ese tipo de cosas, pues, es indagar en temas que a lo mejor uno no sabe, pero tienen el conocimiento suficiente, pero no necesitas tener mucho como para decir, ay, no, yo no creo en esas tontadas, discúlpenme, pero ¿por qué perder el tiempo en algo que no? Hay que dejarlo descansar, es un ser humano que ya Dios lo retiró de aquí con nosotros, todos vamos para allá, que lo dejen descansar, pero no, de ahí no va a pasar, pues no va a hacer nada más, no es Dios, o sea, no va a hacer nada. El milagro que llegue a suceder es porque Dios lo está dando, nada más que el ser humano nos dejamos y llevar por cosas que nos venden, el mundo, no sé, no quiero complicarme esas cosas porque ya me enojé, ya me enojé. Mm. Mm. Yo ni las noticias me gusta ver. A mí no me gusta ver muchas cosas así que pasan. Y a veces le digo al Johnny, ay, Johnny, ¿de qué te sirve estar viendo? Ay, Ingrid, es que es importante saber, ya les platiqué que mi hija Cristal también me regaña, porque me dice que debo de saber un poquito más cómo está el mundo y que no sé qué. Y le digo, hey, es importante saber, pero yo no voy a dedicar mi tiempo preocupándome porque en la realidad nomás te transmiten. Mira, las noticias malas. No puedo hacer nada. No, exacto, ese es el punto. No puedes hacer nada. Lo único que estás haciendo es que te estás llenando de mala información. Las noticias malas nos transmiten ansiedad. Quieran o no, nos transmiten ansiedad porque ya estamos pensando que nos va a pasar lo mismo, que si aquí va a pasar esto, que si luego imagínate que si eso, o sea, ya nomás nos estamos metiendo tantas películas en la cabeza de todas esas cosas que uno mira. Yo por eso le digo a Johnny, a mí no me gusta estar viendo esas cosas, le digo, porque yo no puedo hacer nada, soy una simple persona cero a la izquierda, que si ahorita no estoy, nadie le importa, o sea que no voy a preocuparme yo por cosas que ni siquiera yo puedo cambiar en el mundo, y lamentablemente nomás te sientes todo frustrado, porque cuando son cosas que no son de tu agrado y que uno quisiera que fueran diferentes, te causan de frustración, y más cuando no las puedes hacer. O sea, cuando no está en tus manos y no puedes hacer nada. Yo le digo al Johnny, a mí no me gusta estar viendo eso, le digo, no. Lo me dices que tienes, y qué ganas si tienes que recibir información, si no puedes. A veces anda haciendo allá, ay, no, que este y que el otro. Le digo, ay, yo no sé por qué te gusta estar viendo esas cosas, le digo. Hacer coraje de okis, yo no. No. Yo hago corajes nada más aquí en lo mío, pero con esas cosas no. No, es que no vale la pena, chicos, la verdad. Nomás nos tienen ahí idiotizados con cosas y que la verdad ni hacemos nada. Mm. Uh-huh. ¿Y quieres amor de mi vida, de mi corazón? Porque tú eres mi chiquito, mi amor, chiquito, bonito, ese niño yo lo soy, se parece chiquitito, ese niño yo lo soy, yo lo soy. No le eché salecita y como que sí le hizo falta. Amor. Amor, se me ha quemado la comida un día. ¿Sí, verdad? Sí, se me han quemado cosas, ¿verdad que sí? Dice Marino, a Ingrid no se le quema nada. No, ¿cómo de que no? No me acuerdo qué cosas se me han quemado, pero sí.
La milanesa, ¿no se acuerdan la vez que estaba aquí platicando con ustedes? En el en vivo y que la milanesa casi se me quema. Acuérdense, chicos. Acuérdense. Ay. Ajá. Denme un segundo nada más y ya. Te voy a mirar una canción. ¿Qué? Se me pegó en tu espalda. Sí. Es que las cosas paranormales le gusta a la gente. A los niños, más que nada. Porque yo la verdad no creo esas cosas. Nunca me ha pasado nada malo. Las cosas paranormales a la que le encanta es a la Polete. Uy, esa Polete. ¿Cómo la regañábamos, amor? Porque ponía historias de terror y después le da miedo. Ah, ya vete la roña. Ya voy para allá contigo. Ay, no me estén dando palo con el eso, ¿eh? Ya, Julio, conmigo no te metas, porque si te metes con es mi fuente de energía. No. Yo apoyo a los mexicanos, chicos, pero ¿por qué tengo que sacrificar lo que a mí me gusta nada más por errores que comete otra gente? No. Lo siento, pero no, perdónenme. Esto no se puede, no se vale. Eso no. Es que decirme a mí que no tome Coca-Cola es como, ay, jalarme los pelos de aquí. Y los de aquí abajo duelen bien feo. ¿Te han jalado los pelitos de aquí abajito? ¿A ti también? Ok. Y si no te los han jalado, pues jálatelos tú. Eso pasa mucho cuando te estás peinando y estás más chiquecita y que te van a hacer un peinado. Por eso estoy muy pelona yo, ¿verdad? Y luego te jalan los pelitos de aquí. ¡Ay, qué feo duelen! Y más cuando te queda uno bien estirado así. Que dices, uy, ¿dónde jalo este pelito? Porque me duele bien feo cuando están así. Ándale, así duele cada vez que me estás diciendo que no tome yo esto. Hazte cuenta que me estás jalando esto de aquí abajo. Conmigo no te metas, eso no te lo perdono. Ya, Julio, no seas gacho, no le estés metiendo leña al fuego. Es que me gusta mucho. ¿Qué? ¿Cómo que les pegó? Pero no los mordió. Ay, Polete, yo ya calenté tortillas y todo. Sí, ¿qué tiene? Es que no se va a girar. ¿Qué? ¿Te voy a calentar más tortillas? No, mija, tú piensas que aquí es restaurante. Aquí ya nomás aprovechate porque estás de visita. Yo no sabía que... Es que yo no puedo estar gritando como loca. Aquí nomás grito cuando yo quiera. O sea, cuando me hacen enojar. Ay, Polete, no, ahí no, allá. Vas a desconectar todo ahí, chiva loca. ¿Cuántas tortillas te caliento? ¿Tripas? ¿Sí? Ahí ponlo, chiva loca. ¿No te ves ahí? Pero te van a ver ahí en YouTube. De seguro te estás escondiendo de TikTok, ¿verdad? Porque hoy no me vayan a ver mis amigos de TikTokis. Para que vean que la Polet se hace se hace así, se hace que se hace pam. Yo no hago TikTok, chicos, porque no sé bailar. Vamos a hacer TikToks, Pole. Es que no tengo con quien se acople conmigo. Estas chivalocas vienen con su cara de pedito todo el tiempo. Ella piensa que porque está así de grandotota no le puedo dar sus nalgadas. Si yo ya no le puedo dar sus nalgadas, sí le puedo dar su jalón de greñas. O sea, ¿cómo de que no? Ay, póngaseme quieta porque si no le ¿cómo te hago?
Nunca les, bueno, no, nunca les así, pero no les pasa a los mamás mexicanos que cuando los chamacos, el otro día se los dije, que cuando le estás dice y dice varias veces las cosas y que no entienden, que les agarran y les acomodan las ideas a los jalones de greñas. Así le voy a hacer a la poner, ya le dije, un día te voy a pegar una desconocida, mija, para que se te acomoden esas ideas porque ya se te alocaron mucho. Mija, ¿qué te duele? ¿Qué te duele? Nada te debe de doler. Le duele, debería de dolerle traer el teléfono en la mano. También duele de eso. Ya están, ¿eh? Ya están calientes, hija. Aquí están, loca. Tócalas porque son tuyas y yo no quiero estarme lave y lave las manos y luego venirte las agarrar. Ya. ¿Cómo se dice? Gracias. Exacto. Y cuando terminas de comer, ay, Diosito santo, no te vayan a quitar el oro, chiquita. Dice, ay, mijo, que se me mire la cara. Ay, no te vayan a quitar el oro, chiquita. Ya ni yo, ¿eh? En TikTok nos acompañaron entre que entraron y salieron 1600. Al principio sí entraron, pero es que yo no sé. Entran y salen. No, ahorita ya me voy a quitar. Oigan, por cierto, me despido, familia, dice buenas noches. Vénganse para acá, un poquito más. Dice, me despido, familia. Dice, buenas noches, dice, les tiro puro corazón, miren su pantalla, dice al lado derecho. Ay, siempre fuerte, muchas gracias, Dios te bendiga, cuídate mucho, que pases una linda noche, renueva todas las energías para que te vengas con todo, con nosotros la próxima semana. Chicos, ayúdenos a compartir las recetas, no sean malitos, para poder subir un poquito más y poder estar más seguido con ustedes. Yo quiero estar aquí todo el tiempo, apóyenme, no sean malitos. Okiroki, lo único que tienen que hacer es nada más dejar sus likes, es lo único, chiquillos. Si les gusta, dejen sus likes y sobre todo, pues si lo quieren compartir para que se vengan más personitas, háganlo. Yo, a mí no me preocupa, o sea, no me enojo. Claro que no me enojo. Compartan todo lo que ustedes quieran. Compartan, chiquillos. Y tráiganse más gente para acá al mitotazo. Dice, mañana te voy a enviar. ¿Quién va a hacer comedia? Oigan, chicos, bueno, nosotros pasamos a saludarlos, pero ustedes tienen mucha comunicación. Se han ido a visitar a Normita, visítenla, ayúdenle a compartir sus videitos, chicos, apóyense, hay que apoyar entre todos, ¿o creo que? No, comedia, ay, chiquilla, no, hombre, si estoy más loquita que nada. ¿Saben una cosa? Quiero hacer muchas cosas, nada más que yo le digo a la Polete. En primera, necesito... le dije al Johnny, yo creo que lo que tengo que hacer es, me ha empezado a valer Wilson el queque aquí, porque muchas de las cosas que me quitan mucho tiempo es mis labores que tengo que hacer y pendientes de aquí en la casa. Le dije, pero creo que me voy a empezar a hacer un poquito huevona. Y ni modo. Me voy a hacer a la ciega, pues, porque por más que quiera yo tener todo en orden, no se puede, chicos. Y a veces, y eso me estresa porque para poder planear algo y poder tener la creatividad o algo, necesitas traerlo así como constantemente. A lo mejor no planeas desde un principio todo un guión de lo que vas a hacer y todo, pero al menos traes la idea. Y la idea la visualizas, analizas qué es lo que vas a hacer, más o menos armas un cuadro en tu cabeza, en tu cerebro, para saber más o menos qué temas vas a poder platicar y todo. Pero les digo una cosa, a veces ¿qué son? Les digo algo, ahora no me dio ni tiempo de meterme a dar el baño. Nada más échense esa, miren, ando bien pacusa. No alcancé, le dije al Johnny, lo siento mucho. No me voy a alcanzar a bañar, yo así me voy a ir. Bueno, de todas maneras el cabello no es como que lo pueda lavar todos los días. Es un día sí, un día no, y dependiendo el clima, porque hay climas donde no puedo estarlo lavando ni un día sí ni un día no, porque se reseca mucho y eso más es en el tiempo de calor, ¿verdad? Ahí sí tengo que durar un poquito más.
De perdida 3 veces a la semana y dependiendo más o menos cómo esté el clima, hay que buscar que no esté muy caluroso o una de las cosas que yo sepa que no voy a estar muy expuesta al sol porque si no se me hace chicharrón. Pero ya no alcancé ni siquiera, bendita agua. Ni siquiera pude sacar los demonios que traía adentro. Ni modo, no me quedó de otra más que entrar así. Es que eso fue el sazón que le eché a la carne. Ya saben, chicos, el sazón de la esposa, ya saben los tips de la Ingrid, si lo quieren tener bien ingredidito, mira. Ya saben las pruebas, ya saben qué hacer y así les va a gustar más. No es cierto, no es cierto. No es cierto porque las manos están limpias, chicos, todo lo demás está limpio. Jimena Pérez, claro que sí, saluditos corazón. Gracias por acompañarnos, mi reina. Un besote, saluditos. ¿Desde dónde nos miras? Nos estás acompañando aquí en Tijuana, mi reina. Ya se va a ir Leti. Oigan, chicos, saluditos. Se ha unido, dice eso de yo conocí al Cardoso. Oh, es el INAM que dice, al ratito vamos a ir a ver, darles un ratito, antes de dormirme, miren, por lo regular, sí, a veces sí contesto mensajitos en la noche, pero por lo regular siempre, perdón, en el día, pero cuando tengo una chancecita o algo que me meto, porque les digo una cosa, si tienen tantas actividades que hacer y no organizan el tiempo como decir, ay, en el día me meto a estar viendo y contestando mensajes, no me voy a dar abasto, tengo que darme como un día y yo pienso que para esas cosas no hay nada mejor cuando estás relajado, cuando ya toda tu actividad pasó y ya puedes poner a platicar y ponerte al día con tus compañeros, ¿verdad? Que en este caso son ustedes, mis compañeros, y compañeras. Ay, es que tengo esa manía de decir compañeros como si fuera, pero es una palabra en general, ¿no? Compañeros, no, es que al final de cuentas mi cerebro se me va a olvidar y yo lo voy a decir compañeros, pero es que es en general, pues. Porque si digo compañeras, pues ahí estuviera haciendo un ladito a los caballeros, señoritos y señoritos, señoritos y señoritas, les iba a decir, señoritos y jovencitos, pero no, para mí es en general. No empiecen a pelear. Y ay, así les digo, ya se me olvidó lo que estaba diciendo, chicos, de las palabras que digo yo todo el tiempo. Ay. Pero bueno, mis corazones, oigan, chicos, yo me voy a retirar, chicos, ¿ok? No me quiero ir, quiero seguir platicando con ustedes, pero vamos a dejar platiquitas pendientes, chicos, denme ideas, es que no sé cómo hacerle para tener más comunicación con ustedes, aparte de aquí en el live, para poder tener más ideas, si ustedes quieren que hablemos un tema, ya me habían dicho, ya me lo habían propuesto, pero yo quiero que algo que a ustedes les guste, pues poder platicar algo que a ustedes les guste. Claro que lo vamos a hacer, pero en un día donde sea nada más poder platicar. Ya tengo tiempo diciéndoles eso, pero no me animo, chicos, porque digo, y a lo mejor no les gusta lo que voy a platicar, no sé, es que me agarro la inseguridad, pero ustedes déjenme por ahí, chicos, en sus comentarios. Voy a hacer una publicación y ahí me dan ideitas si hablamos algún tema o algo y el domingo me conecto. Es que no me conecto, chicos, porque a veces no puedo cocinar, no tengo que voy a cocinar ese día, pero es importante saber, ok, no cocino, pero me puedo poner a platicar un tema para tener más conexión entre nosotras, compartir cosas y sacar todo el fuá que traemos adentro, porque a veces tenemos que desahogarnos y compartir así anécdotas, cosas que nos han pasado, cosas que pasan en familia, con los hijos, con los vecinos, en el trabajo, en la calle, con la gente difícil, los vecinos difíciles, ay, que tantas cosas que nos han sucedido ahorita últimamente con vecinos tan complicados, que yo pienso que no tiene nada de malo que hablemos de esas cosas, ¿verdad? Porque son cosas que suceden en la vida real, siempre y cuando no tengamos que decir en específico de alguien que se llegue a ofender, ¿verdad? Y si se ofenden, ni modo, para que se les quite, para que andan haciendo cosas malas y se portan mal, y porque andan abusando de su confianza de las personas, para que se les quite, ni modo. Ahora sí que vamos a hablar. Sí, pero nos han pasado tanta cosa
que traigo todo en la punta de la lengua, que me repapalotea por platicar, pero no nada más les quiero platicar yo mis anécdotas, chicos, quiero también que ustedes me platiquen, porque yo sé que también les han sucedido muchas cosas, y entre ellas esas. Vecinos, que no es que estoy hablando mal de la gente, pero es la verdad, yo no tengo la culpa que haya gente complicada, vecinos complicados, hijos que no, que son muy rebeldes, irán por ese lado. Los hijos rebeldes que no se acoplan con la mamá. Hasta la Pole le hizo. Hayan visto la cara que la haya grabado, la haya detectado en su momento, porque ustedes hayan visto la cara que hizo la Polete cuando dije de los hijos, cuando son rebeldes, cuando son chantajistas y que luego quieren que uno los esté tratando de pincitas porque como son los hijos piensan que todos se merecen. Y no es así, chicos, ¿ok? Y luego de ahí vienen las guerras, las peleas, no se pueden imaginar. Y viene el terror, lo que ella dice que viene el terror. No, se tratan muchas cosas. Yo quisiera platicar. No, cosas de terror no, porque esas cosas no existen. No, esas cosas no existen. Yo no voy a hablar cosas mentiras ni vamos a hablar fantasías. ¿Yo por qué voy a hablar cosas de terror si ni siquiera existe eso? Pues tendría que inventar algo porque a mí nunca me ha pasado nada. ¿Qué te ha pasado paranormal? A mí nunca me ha pasado nada, y yo cuando estaba bien chamaca era bien chamuca, según hasta yo me ponía a andar invocando al cucuy y cosas así, nunca me pasó nada, yo creo por eso me fue tan mal en la vida. Tanto lo invoqué que el canijo se encargó desde chiquicita llevarme por el mal camino. Ay, porque eso es una de las cosas, chicos, si ustedes no se ponen trucha, a esa edad es cuando el chamuquito los utiliza, Esta es la mera edad donde las utiliza. Así es que debemos de estar bien truchas porque ahí es donde nos dice o agarras el buen camino o el malo, porque si agarras el malo estás a tiempo de corregirlo. Ahí está la prueba, miren. Ahí está la prueba con la Ingrid. Estás a tiempo, pero te va a costar lágrimas, y lágrimas casi de sangre, les puedo decir, porque vas a hacer hasta chile. Mi papá decía que hacía chile con la cola. Así vas a hacer chile también, y vas a llorar, y de miles maneras, de risa, de todo lo que tú quieras, de coraje, de miles, pero vas a pagar las consecuencias. Así es que yo por eso a esta niña le digo, mija, usted póngaseme trucha ahorita, pero obviamente no con esas palabras, ¿verdad? Tengo que hablar de una manera correcta y poderle hacer ver a ella como amiga un buen consejo, porque cuando entramos en el plan de mamá, de estar diciendo, no hagan esto porque esto y lo otro, te conviertes en el peor enemigo. Entonces yo quisiera platicar todos, chicos, yo tengo 3 chicuelos, cada uno tienen un carácter diferente, imagínense, Capricornio y 2 Aries. Yo soy Escorpión. Imagínense la guerra total, Escorpión, Aries y Capricornio, unos caracteres totalmente diferentes. A esto les vale Wilson, o sea, son de me vale. La otra es muy sentida, tiene un carácter más posesivo, más así, y yo también soy una mechita que pico con la cola cada vez que me hacen enojar. Entonces eso es una bomba, chicos. Yo quisiera platicar tantas cosas que me han sucedido, pero bueno, vamos a dejarlo, chicos. Vamos a estar checando esas cositas. Compartan mi ideas, si tenemos muchas cosas que platicar, muchas amigas traicioneras. Sí, porque yo también tuve amigas traicioneras. Yo confié mucho en muchas personas, fui una persona muy confiada. Y ahorita no confío ni en mí misma, ni en mí, chiquillos, ni en mí, no, si soy una joyita ahorita, con cada cosa que me pasó, me he hecho una persona como ustedes no se pueden imaginar. Soy muy rara, soy muy selectiva. Esos son muchos temas los que les voy a decir, y no es que yo me eche porras, porque les voy a decir una cosa, no sé si esa personalidad con la que yo me echo ahorita sea bueno o sea malo. Ya les platiqué que yo estaba muy amargada y que yo era bien antipática, que todo lo criticaba,
Acuérdense que les decía yo eso, porque yo no hacía nada y todo eso me enfadaba, pero gracias a mi padre sí que puedo cocinar, mucha comida rica y hasta aprendo más y más. Y lo demás se lo dejo de tarea, chicos, pero bueno, tantas cosas. Soy una personita que desde mis 11 años me tocó buscarle, 13 años ya solita andaba en la calle, cometí tantos errores en mi vida que ahorita, todavía sigo pagándole, pero pues ni modo. Cuando haces algo, mijo, hay que aceptar, o mija, que tuviste errores y aún así te causen hoy tantas cosas que dices tú, y me quiero arrancar los pelitos, pero hay que asumir las consecuencias, porque lo peor del caso que hay gente cobarde que comete errores y después huyen de sus errores. Yo no, yo los estoy enfrentando, los estoy afrontando tal y como son. ¿Y de qué manera? Pues tratando de hacer mi vida totalmente diferente a lo que me llevó a cometer todo eso. Y una de las cosas de lo que primerito que estoy trabajando es en mi interior. En mi interior, para poder yo recuperarme por dentro, sanar, estudiarme, restaurarme y saber qué problema tengo yo y qué fue lo que me hizo llegar a todo lo que hice con mi vida. ¿Sí me explico? Entonces ahorita estoy en ese proceso, ya lo entendí, ya todo este tiempo que tengo años tratando de entenderme y poder superar esa parte, pero les digo una cosa, soy una persona dependiente, tengo dependencia y yo lo acepto, pero lo sé que tengo dependencia, pero lo entiendo, pero no sé cómo trabajarlo para poderme desligar de esa dependencia que yo tengo. ¿Sí me explico? Pero bueno, ya después platicamos esas cosas, chicos. Son muchos temas y bajo lo que les digo son cosas que me suceden a mí, como esto que les platico, que me he dado cuenta que soy una persona con dependencia y no es en dependencia económica ni nada, solo es una dependencia emocional que yo tengo, es un apego hacia las personas. Y eso es algo que yo traigo de mi infancia por falta de mi padre. Pero ese es un tema que después lo vamos a hablar, ¿ok? Son cosas que yo he descubierto a raíz del tiempo y no voy a terapias, no nada de eso, pero yo busco ayuda sola, tutoriales, psicólogos en línea, tal vez no es de que me meta una terapia personal, pero trato de buscar toda la información necesaria que pueda recolectar para ayudarme yo misma. Y de ahí me he dado cuenta que soy esa persona, ya lo sabía, pero sigo siendo la misma persona con esa dependencia, aunque yo diga, ya soy más fuerte, pero sigo dependiendo, o sea, todavía sigo dependiendo. Entonces, es algo muy difícil. No sé cómo explicarlo, solamente alguien que esté igual que yo, pero necesitaríamos indagar bien en esos temas para saber si ustedes también son igual que yo de dependientes, si lo reconocen, cómo le hacen para poder salir de eso. No lo sé. Les digo, son muchas cosas que me gustaría compartir, pero dedicarnos a platicar, porque en la cocinada y a la vez platicar el tema, siento que me voy a empelotar y no le voy a dar como que el plus y la atención que queremos, ¿verdad que sí? Pero bueno, chiquillos, vamos a tomarlo, voy a hacer mis listitas de los temitas que podemos platicar y compartir, y si a ustedes les agrada, pues pueden compartir aquí con todos nosotros la experiencia, ¿sale, chicos? Pero bueno, yo no me quiero ir, me llevan. Colete, esa puerta de arriba está... Era el pedazo de pan. Chécalo si la piña... Pero ahí sí no te miras. Es que no quiero que salga todavía porque tengo que subir el video el viernes. Ya no alcanzo a subirlo mañana. Para que miren mi experiencia. Sí, quitas la piña porque obviamente la piña ya no va a servir. Yo digo que no. A ver. No, pero pruébala, es que va a estar más amarguita porque ya está más impregnada del caramelo. Pero no dejes ahí por perder. Los domingos la práctica. Sí, chiquilla de mi corazón. El domingo, si Dios quiere, nos conectamos. Pero díganme ustedes, yo quiero que ustedes me digan, porque ustedes son los dueños de este live aquí en YouTube, chicos, lo que ustedes me digan. Yo por lo regular siempre me conecto en las tardes, entre semana, porque sinceramente el destino, se dan cuenta que era 7, después 7:30, después 8, se los prometo que no es que yo me quiera meter a esa hora y digan, Ingrid, le vale cada vez más tarde.
Se los prometo, chicos, que estoy haciendo todo lo posible por terminar y hacer todo bien rápido y el destino cada vez me va llevando más, aunque yo tengo que hacer las cosas de que no sea así, tengo que hacer mi esfuerzo, pero se los prometo, miren, hace rato me metí, le estaba programando el live porque antes de programar, lo trato de programar para poderle activar unas funciones. Si no, no le sé de otra manera. ¿Y qué es lo que hace? Se metió al live. Y yo todavía no podía iniciar porque todavía me hacía falta acomodar otras cosas. Entonces dije, ay no, les digo una cosa, cometo muchos errores. Pero no importa, chicos, yo digo, no pasa nada, no me voy a frustrar. Yo sé que se dan cuenta que no sé hacer muy bien las cosas, pero lo importante es que cada vez voy aprendiendo, no importa. Entonces aquí la pregunta es, yo sé que la mayoría de nosotros, de la audiencia que nosotros estamos por lo regular es entre las 8, 10 de la noche. Esos son los horarios, chicos. Entonces, si yo me meto más temprano, yo ya no estaría con ustedes. ¿Por qué? Porque ya ustedes están acostumbrados a un horario. Pero si ustedes me dicen en un domingo, Ingrid, ¿sabes qué? Conéctate un domingo a las 4. Nosotros estamos a las 4, a las 5, ya es hora. Les digo 4 o 5, hora de Tijuana, ¿ok? Porque yo no sé qué horarios, varias partes de allá no sé qué horarios son. Sé que Argentina son ciertas horas, Colombia, Venezuela, 3, 4 horas, diferencias, ¿no? Pero si ustedes me dicen, chicos, yo lo tomaré en cuenta porque para mí es más importante saber que voy a estar, ¿de qué me sirve yo decir, me voy a conectar el domingo a las 12, pero Mari está ocupada, pero eso, van a decir, bueno, hay más gente, pero yo quiero ustedes, yo quiero platicar con ustedes. En ese caso me conecto a otra hora y entonces platico con otras personas. Pero yo quiero estar con ustedes, chiquillos, así es que vamos a hacer eso. Voy a estar leyendo a ver ustedes qué me van diciendo de los horarios y lo vamos a tomar en cuenta y respetar. Y les prometo que el domingo, aún así la Ingrid esté chancluda, aún así la casa esté volteada de patas para arriba, yo voy a tomar un cafecito con ustedes y vamos a platicar, vamos a dominguear y a echar el cafeteada hasta que se nos acaben las palabras. Oh, ok, chiquillos. Me voy a salir de aquí de TikTok. Les digo la verdad, no sé cómo me voy a salir de aquí. Polet, ¿cómo me salgo de TikTok? ¿No me le doy para atrás? Finalizar el live, sí, ¿verdad? Bueno, me voy a salir y aparte les voy a dejar las gracias a las personitas que nos acompañaron el día de hoy. Yo sé que no me conocen, chicos, y que soy nueva, mi nombre es Ingrid, pero les quiero dejar todas las gracias del mundo, muchísimos besitos y sobre todo, pues, que se vengan para el próximo live, ¿sabes? ¿Sale, vale, chiquillos? Pero bueno, vamos a finalizar en TikTok. Ay, muchas thank yous. Ahorita lo vamos a checar, chicos, porque no sé cómo está el rollo aquí en TikTok, pero bueno, vamos a ir aprendiendo poco a poquito y me voy a estar conectando también en Facebook, nada más que ahorita tengo que ir viendo porque si me conecto si tengo internet alto, chicos, pero no sé si es lo suficiente como para tener 3, 4 dispositivos en transmisión. ¿Sí me explico? Pero déjenme checar eso para irme acomodando. Ahorita lo que más me importa es que ustedes estén bien y que estén a gusto, ¿sale, vale? Pero bueno, mis amores, yo tengo que retirarme. Voy a seguir con estos bebés porque ellos ya empezaron a pelear. Ya viene con la cara de tronchatoros. Bueno. Brenda, diles que tú tienes... Ay, es que estás tan chiquiadito, miren la cara. Miren su carita de tontito que pone. Él está como un niño. Ay. Ay, amor mío, qué de tontito también. Yo soy mi vida. ¡Ay, qué rico! Ven. Ay, me dio esto. Con esto nos vamos a despedir con todo el amor del mundo. El amor, porque ese es lo que hace.
Ay, qué rico amor, porque esa nariz de bombón que tienes tú yo me la quiero comer y esos ojos de canica. ¿Quién te ama tanto, papá? Diles quién te ama mucho. Diles quién duerme contigo en la noche. Dile quién te hace todos los días, te lleva tu agüita y te tapa toda la noche. Diles a los niños de YouTube, dile, mamá, toda la noche me van cuidando. Mamá, en la noche me tapa toda la noche. Es que miren, toda la noche se levanta a tomar agua. Entonces, ya me cambié de lugar de la cama porque yo dormía pegada a la puerta, bueno, cerca de la puerta, a cuando ellos se levantaban cada ratito a querer ir a hacer pis y estarlos tapando. Entonces me cambié de lugar porque pasaban frío y me puse al otro lado y dije, ay, ya no se van a levantar tanto. Entonces, en la noche, Johnny se le olvida y cierra la puerta y ellos le están hable y hable en la noche, así como me hablan a mí para que yo vaya con ellos a darles de comer, le hablan para que le abra la puerta y los deje ir a tomar agua, porque a veces se nos olvida, pues se me olvida meterlo y a lo que voy, ya ahorita yo en la noche no me he dado cuenta mucho de que él se sale y lo tengo que estar tape y tape a cada ratito, nomás que estos días no. El otro día me dijo la Polet que estuvo hasta las 4 de la mañana aquí con ella, porque esta niña sí está, toda la noche está platicando, y dice, mamá, estaba aquí hasta las 4 de la mañana. Le digo, con razón, le dije, no me dio lata en toda la noche para que lo tape, pero en toda la noche me pide. Ay, treguas. Esto es lo más delicioso de la vida, chicos. Y yo con eso me despido con mis amores. Mari, sí, mija, ¿de qué nos va a dar una receta? Julio, gracias, Joana. Estás leyendo a Julio. Dice, chao, Joana, te paso la receta de maicena, Mari, cuídate. ¡Oh, nos va a pasar una recetita! ¡Ay, yo ya me apunté! Chicos, bueno, muchas gracias por haberme acompañado, chiquillos. Los quiero con todo mi corazón. Joana, un besote, mi reina, gracias por venirnos a acompañar y siempre estar aquí con nosotros. Vayan a visitar a Normita, denle mucho amor y cariño, apoyen su contenido también, chicos, a Sol Mexicano, a Omar, vayan a compartir también con ellos un ratito, con Siempre Fuerte, apoyen, chicos, aquí todos somos bien unidos. Ahí no pasa nada con que uno entre tantito y deje su like y de repente un comentario. Yo sé que a veces todos andamos bien atareados, pero no nos cuesta nada más picar el botoncito y eso les ayuda muchísimo a ellos, me ayuda mucho a mí y de esa manera todos felices y contentos. Okidoki, pero chicos, muchas gracias. Feliz noche, Ingrid, bendiciones. Gracias, Mari, para ti también. Chicos, pues bueno, gracias por todo. Yo continúo con mi actividuchis. Miren. Vamos a poner esto por aquí. Yo me quiero quitar esto, chicos. Es que les digo una cosa, esto está chistoso, ¿verdad? Porque haz de cuenta que me hace así. Siempre traigo así, miren. Ya me siento ligera cuando me quito el mandil. Ya nomás me lo quito y me siento a gusto, miren. Es que esto está muy bultoso, me hace sentir así. Y ahorita ya me quité un peso de encima. Pero bueno, mis corazones, muchas gracias. Cuídense mucho, Joana, que Dios te bendiga y tengas una feliz noche. Mari, un besote y un abrazo. Ya voy, papi, ya voy. Ya me están hablando porque ya quiere que lo lleve a comer y a dormir. Julio, muchas gracias por haberte quedado también al final con nosotros. Omar, gracias, que Dios te bendiga. Y para aquellas personitas, 44 personitas que nos acompañan, muchos no escriben, pero muchísimas gracias. Les mando un besote y un abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y chicos, dejen sus likes, ayúdenos a compartir, mis animalitos. Si Dios nos permite, el domingo nos vamos a conectar, a tener una sabrosa plática, ¿ok? Y ya vemos a ver qué hacemos, un cafecito, qué botaneamos en lo que platicamos todos. ¿Sale, vale, chiquillos? A lo mejor les compartimos algo de lo que vendan aquí en Tijuana, de fuera, que no sea tanto de aquí. Vamos a ver qué hacemos, ¿ok? Para ese momento extraordinario y pasar una rica cafeteada todos juntos, ¿sale, vale? Salir de la rutina, salir de la monotonía, hay que hacer algo distinto y sí se vale. Pero bueno, mis amores, los dejo. Tengo que seguir con mis bebés, porque ellos ya exigen que me vaya. Los quiero con todo mi corazón y un fuerte abrazo para todos. Gracias por todo su apoyo y ya vieron,
dimos un paso más, chicos, que ahora fue en TikTok. Ayer nos conectamos en Facebook. Estamos empezando, apenas vamos agarrando un poquito de conocimiento. Somos nuevos, pero no pasa nada. Esperemos que esto sea un éxito con el tiempo, poco a poquito, ¿ok? Vamos a traer todas las bendiciones del mundo para que así sea. Los quiero con todo mi corazón. Pórtense bien y nos vemos, si Dios quiere, el domingo. ¿Sale, corazones? Bye, bye. Gracias por todo, chiquillos. Gracias. Cuídate mucho todos por allá en tu casita. Sí, Joana, igualmente, gracias a todos. Un besote, mis corazones, ahora sí los dejo. Sale, vale, gracias por todo. Oigan, chicos, preparen la receta. Es en serio, es bien sencillita. Ya se dieron cuenta, bien poquitos condimentos, pero de todas maneras de esta recetita se va a quedar grabado. Y si Dios nos permite, vamos a sacar nada más lo que es la pura receta. Para las personitas que no quieren ver todo el video completo, se la vamos a resumir, ¿ok? Pero bueno, ahora sí los quiero mucho y gracias por todo. Bye, bye. Ay, miren, no puedo ni siquiera ni hablar. Ya, pedazo de bebé. Ya, mi amor.